Bueno, estamos otra vez, cuarto podcast del otro lado del charco, Juan Pablo Arias, Sebastián Carlos, y hoy tenemos temas interesantes de los que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de la política de Guatemala, tenemos también temas de las farmacias y los supermercados públicos en España, y también vamos a hablar un poco del tráfico, entre otras cosas, porque ya saben que aquí luego nos vamos por las ramas y esto se alarga y cambiamos de temas. Así que yo quiero que puedes comenzar vos, ¿no? Con el tema de la política de Guate, que me querías comentar algunas cosillas, que yo no sé nada realmente. Yo estoy un poco desentendido de la política de momento. Sí, sí, no, justamente a mí me parece, no puedo dejar pasar la oportunidad de contarte porque está como sacado de un libro de García Márquez, ¿sabes? O de Miguel Ángel Asturias, de esas cosas de que, ya has visto que estos memes de si hubiera nacido en Suiza me hubiera perdido esto, pues lo mismo, ¿no? O sea, si hubiera nacido en Europa o en cualquiera de esos países, pues me lo pierdo, ¿eh? No puedo contarte esta historia. Bueno, para los que no están en contexto, están en contexto de Guatemala, estamos en periodo eleccionario, ¿sí? O sea, en periodo de elecciones. Este año son las votaciones y el año siguiente, pues cambiamos de presidente, de diputados, de alcaldes y de diputados al Parlacén también, el Parlamento Centroamericano. Ojo, aquí en España Eh, estamos similar, ¿eh? También estamos en periodo electoral regional, a nivel regional, pero ya desde ya se empiezan a perfilar para las generales, etcétera. Eso te iba a preguntar yo, pero ¿cómo es en España? ¿Son varios momentos electorales o es como en Guatemala que eso es uno para cambiar a todo el mundo? No, son dos, son principalmente dos. Son uno a nivel regional, porque no sé si, o sea, es que realmente no tengo como los términos exactos para describirlo, pero existen los gobiernos regionales, ¿no? O sea, España está dividido a nivel de comunidades autónomas y cada nivel, o sea, cada comunidad autónoma tiene como una autogestión en muchos aspectos y luego existe a nivel nacional. Entonces, sí, a nivel nacional se ejecuta un presupuesto, pero luego dentro de cada comunidad autónoma hay ciertas normativas y ya luego se van haciendo un poco como árbol para abajo, ¿no? A nivel municipal y etcétera. Y entonces ahora estamos, eso, a las elecciones autonómicas. Ah, ok, ok. Bueno, pues aquí elegimos todo, ¿sí? Y Mm. elegimos todo en un mes, ¿sí? El 25 de junio de este año, elegimos todo, a excepción del presidente que, pues, aquí tenemos esta fórmula de segunda ronda, ¿no? De segunda vuelta, donde pasan los dos primeros, pasan a la segunda vuelta y ya ahí se repite una elección y pues vemos quién queda. Sí, porque hay Para no hacerte otra, largo el asunto. Sí, otra pequeña diferencia importante es que en Guatemala se vota al presidente, en España no se vota al presidente. En España se vota al parlamento y es el parlamento quien elige al presidente. Entonces ahí hay otra diferencia bastante clave porque en teoría en Guatemala, porque normalmente la persona, el candidato a presidencia va a tener mucho tirón a todos los demás aspectos, incluso a la alcaldía, etcétera, ¿no? O sea, la persona que va liderando la candidata a la presidencia, pues va a tener más posibilidades de tener más diputados, etcétera. Aquí en España es diferente. Aquí uno vota directamente los diputados y son los diputados los que van a elegir al presidente. No existe esa figura tan central de presidente como existiría en Guatemala, por ejemplo. y eso es clave porque entonces los partidos políticos no se vuelven solo vehículos electorales, que es lo que pasa en Guatemala. Cada elección tenemos nuevos partidos, ahorita están participando más de 20, así como 29 partidos, porque está centrada la figura en la persona y no en el partido, no en la institución, ¿sí? Y Correcto. justamente por ahí va lo que te quiero contar hoy. Eh, Mira, pues este personaje, ¿sí? Un personajazo, que se llama Carlos Pineda. ¿Sí? Él era él es un empresario ganadero, industrial de Guatemala, un poco desconocido hasta hace unos años, pero justamente hace unos años hubo unas tormentas que se llamaron Eta y Iota en la parte de Izabal, y entonces pues las personas quedaron como incomunicadas y demás ahí en estos lugares de Guatemala. Y Carlos Pineda, utilizando uno de sus helicópteros, fue a tratar de ayudar junto con las Fuerzas Armadas y demás a sacar personas, ¿sí? Como que por esta tarea humanitaria. En ese momento él empieza
a publicar en redes sociales lo que está haciendo y que se necesita más ayuda y que por favor vengan y tal. Y se vuelve de repente una persona relevante en las redes sociales, ¿sí? Un Y de influencer, eso, un como se diría hoy influencer, en día. Un totalmente. influencer. Un influencer. Y TikTok, que es la red de mayor crecimiento en el mundo, pero también de mayor crecimiento en Guatemala, está a nada de alcanzar a Facebook, pues se vuelve TikToker y se dispara. La cosa es de que este TikToker se une con los hijos de Valdizón, ¿sí? Valdizón. Espérate, solo a mí porque cuando me dicen en plan de candidato a la presidencia TikToker, yo creo que lo primero que quiero saber es qué tipo de TikToks hace, ¿verdad? Porque hay TikToks y hay TikToks, ¿verdad? Entonces, ¿es de las personas que sale bailando o es en plan rollo empresario diciendo, no, debería, o es simplemente reivindicación social? No sé, no sé. Contame un poco de qué tipo de contenido genera para ver qué es lo que lo hizo viral en Guatemala, qué es lo que no, qué es lo que me cuesta un poco asimilar. Todas las anteriores son correctas, ¿eh? Sí, habla de cosas de empresario, habla de cosas de, no sé, de cualquier cosa, de cualquier trend que está, sí, o sea, pero básicamente ¿Y sale él, haciendo bailes también de Camilo y todo eso? no bailes, ¿eh? No bailes, pero sí como que usa las musiquitas estas que están trending y así, y básicamente lo que hace famoso a cualquier influencer, ¿no? Que te está compartiendo su vida entera, ¿sí? O sea, te está compartiendo, por ejemplo, que se fue a vacunar y entonces se bajó el pantalón para que le inyectaran en la nalga, que fue a la finca y cómo funciona el molino, que era la finca de sus abuelos, o a jalar jocotes de un palo de jocotes, Ah, que suena interesante. básicamente lo que estaba Pero, haciendo, ¿sí? O sea, como te digo, es piloto, entonces pero es una persona con la sale que enseñando sus avionetas. te relacionas fácilmente con él, ¿no? Súper fácil, súper Y fácil. eso, porque en Guatemala también existe el fenómeno de esta diferencia de clases sociales, eso también, o sea, trascendía las clases sociales, o sea, también a la gente de clases sociales más bajas, lograba él llevar sus mensajes. Totalmente, totalmente. Súper campechano, súper cercano. O sea, te voy a decir algo. Yo no simpatizo con Carlos Pineda para nada, cero, ¿sí? Sí, Pero yo veo sus TikToks muy seguidos. Aparte es que produce muchísimo contenido, ¿sí? Muchísimo contenido. Todo el tiempo está produciendo contenido. yo solo digo una cosa, si miras ese contenido es que el contenido es interesante. Es súper interesante, ¿eh? Y ya está, o Es súper sea, interesante. Yo no simpatizo con sus ideas, pero él, como persona, es un personaje interesantísimo, ¿eh? O sea, pues voy a y tener lo que veo comenzar en a el verlo. TikTok y lo veo en el Instagram. Ahora tengo curiosidad porque yo, si te soy sincero, estoy desentendido de la política de Guatemala, vamos, de hace muchísimo tiempo. No, pues sí, es un personaje, y como te digo, es un personaje cercano, campechano, ¿sí? Que te habla, que no te Sí, habla así como muy elevado ni nada, sino que te habla, mira, esto. Y encima de todo, él se alió con otro TikToker que es Mechito. Mechito es otro personajazazazo, ¿sí? Mechito es como un jornalero. sí. Solo que es un jornalero, a ver, un señor mayor, ¿sí? No sé cuántos años tendrá Mechito, parece de 65, 70 años o más, no lo sé. Pero es un campesino que básicamente le está mentando la madre a todo el mundo con malas palabras y ya, ¿sí? Pues la cosa es que es un sensacionalista este, ¿no? O sea, por algo te unís con Mechito, ¿sí? Ahí, para los que no sepan quién es Mechito también, y a vos te dejo así como, ahí Sí, sí, buscas Mechito. vamos a buscarlos. Pues son unos personajazos. Bueno, para no hacerte largo el cuento, Carlos Pineda decide formar un partido político con los hijos de Valdizón. Para los que no saben quién es Valdizón, es un ex candidato a presidente, ex diputado de Guatemala, que cumplió una condena por lavado de dinero en Estados Unidos. Y por Entonces, eso es con ex, los ¿no? hijos O de él, sea, sí hace un él dejó de propósito. ser político por el tema este de la condena, de lavado de dinero. No dejó de ser político, ¿eh? Pero, a ver, sí, lo condenan, pasa el tiempo en prisión, regresa a Guatemala y pues ahora él, ya habiendo salido de prisión, trata de volver a ser candidato a diputado. Como pasó un tiempo en prisión, la ley de Guatemala dice que un personaje no es idóneo, no puede participar, y entonces pues no va, Ok. ¿sí? No está inscrito como diputado, pero político sigue siendo, o sea, político me refiero a una persona con poder, sigue siendo. Bueno, la cosa es de que se une con este brother, con los hijos de él,
Pero justamente a principios de este año, a final del año pasado, no recuerdo, a principios de este año, Valdizón sale de prisión. Y entonces cuando Valdizón sale de prisión y regresa al partido. Y entonces Carlos Pineda dice, no, a ver, yo pensé que no iba a regresar. Cosa súper ingenua de él, ¿sí? O sea, me estoy juntando con los hijos. ¿Ah? Entonces él dice, no, yo no pensé que iba a regresar, renuncio al partido. Y entonces renuncia al partido y empieza a pedir jalón, ¿sí? O sea, nada más como que el partido político nada más indica que es un vehículo y nada más que alguien que sale públicamente en TikTok, ¿quién me da jalón para ser presidente? Pero tal cual, así salió diciendo eso, ese era su mensaje. Y en lo que Así estaba es. pidiendo era que otro partido político lo incluyera a él como cabeza del partido político para tirar adelante, ¿no? Ok. Sí, o sea, y tal cual. ¿Quién me da jalón? O sea, por eso te digo que te lo hubieras, o sea, bueno, vos que estás en Europa te lo perdiste, ¿eh? Sí, sí, Por sí. muy que la política española es interesante, a veces no tiene estas cosas tan pintorescas, ¿eh? Sí, seguro que no, seguro que no. Pero bueno, el punto es de que el brother de repente dice, ya conseguí jalón, ¿sí? O sea, ya hay un partido que se llama Prosperidad Ciudadana, que iba a proponer a alguien más de presidente, lo bajan, lo proponen a él, por la popularidad que tiene, ¿no? En redes sociales y por la inyección de dinero que va a llegar a dar y tal. Y nadie lo vio venir, pero en las encuestas de hace creo que como un mes, que son las únicas que han salido, primer lugar Carlos Pineda, ¿eh? Así, ¿Con mucha diferencia? con mucha diferencia. Él tenía el 23%, Sandra el 19%, pero el tercer y cuarto lugar tenían el 10%. ¿Eh? O sea, y recordate que pasan los dos primeros. Sí, o sea que teníamos más o menos clara la segunda ronda, ¿no? La segunda ronda y el antivoto de Sandra Torres es Claro. inmenso. O sea, todo el mundo dice que Sandra hace presidentes, ¿me entiendes? Porque todo el mundo va y vota en contra de Sandra en segunda vuelta. Pero porque No ella es la estaba, primera vez, no es ella la estaba primera en vez. segunda vuelta en alguna otra ocasión. Dos veces, ¿eh? Dos veces en segunda vuelta. Vamos a ver. Ah, sí, dos veces. Dos veces y las dos las ha perdido. Y estoy casi seguro que va a estar una tercera y la tercera la va a perder también. Pero bueno, y Vamos a eso ver. tiene que ver con el reconocimiento de cuántas personas la conoce y tal, y boom, y así, pero bueno, sin entrarnos en tecnicismos, eh, el punto de la historia no es tanto que el TikToker va primero en las encuestas, sino que como nadie lo vio venir, en Guatemala pues hay gente que denomina a este como grupo de políticos el pacto de corruptos o el pacto de impunidad, donde todos nos hacemos favores, aunque seamos contrincantes, nos hacemos favores para que no nos perjudiquen, ¿no? El punto es de que el partido con el primero que iba, que se llama Cambio, que era del partido de los hijos de Valdizón y luego pues ya regresa a Valdizón, mete un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para decir, miren, la asamblea del partido por el que iba Carlos Pineda no cumplió con todos los requisitos. Entonces Carlos Pineda no se puede postular. Pero eso es porque el Esta partido, asamblea o fue en sea, noviembre. porque el partido en el que estaba Carlos Pineda, el que le dio jalón, por así decirlo, El que le dio mm, jalón. no sé, o sea, no había hecho las cosas correctamente. Se había saltado algún paso. Se había saltado un par de pasos antes de que Carlos Pineda llegara. Entonces, el carro estaba defectuoso cuando pasaron Sí, por sí. él, ¿sí? El vehículo estaba ya que se moría cuando le dieron el jalón. Em, por cierto, ¿se dice jalón también en España? No creo. O sea, no Bueno, o sea, aventón. lo dudo, pero no sé, realmente no sé la palabra aventón, no sé, eso suena muy mexicano, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, pues la cosa es de que pedir un ride, ¿no? El punto es de que como que estaba defectuoso, ¿no? La cosa es de que realmente lo que estaba defectuoso o por lo que meten el amparo es porque supuestamente no habían presentado un listado de los asistentes y otra mamá así, ¿no? O sea, que la cosa del estado financiero, pero que no estaban manejando ningún tipo de dinero del estado, no lo presentaron y tal. Y
un par de faltas administrativas leves y la Corte decide suspender momentáneamente a Carlos Pineda. A Carlos Pineda, a todos los diputados, a todos los candidatos a alcalde y a todos los candidatos al Parlesián. Y suspende el partido, 1.200 candidatos lo suspende. Ahora, es una suspensión, Ahora lo no que es quiero una ver yo expulsión. es cuando, porque, ¿sabes qué pasa? Que esto es como el fútbol, ¿no? O sea, o como cualquier cuestión con reglas. ¿Estaba fuera de juego o no estaba fuera de juego? Esa es la pregunta. O sea, si estaban fallando en un proceso administrativo que se tendría que haber cumplido y no lo cumplieron, entonces no tienen derecho a jugar, de cierta forma, ¿no? Porque eso de estar moldeando, entonces lo que quiero saber yo es si es que realmente se saltaron las reglas o si la gente que está a favor de él quiere moldearlas a su favor o los otros o los mismos jueces las moldearon para echarlo. Es que eso es lo que me genera la duda. Es que mira, pues está bueno el ejemplo que estás tratando de dar, ¿sí? No es como un fuera de lugar y no es como no es como una falta, ¿sí? No es si es roja o no es roja. Es más como, ponete han habido algunos equipos, por ejemplo, que alinean a jugadores que no están, que ya habían jugado con otra selección antes y que se nacionalizaron después, por ejemplo. Eso es una falta y entonces venís y perdés el partido donde jugó el jugador, ¿no? Sí. Eh, entonces, esto es como que hubieran alineado a alguien que no era parte de una falta más o menos así, y en lugar de que perdés el partido donde jugó este jugador, te bajan a la segunda división o te expulsan de la liga por 4 años. ¿Me entiendes? Que llega como una especie de penalización subjetiva y depende de estas personas. Subjetiva y drástica, ¿eh? O O sea, sea, me refiero que, porque que son los jueces quienes subjetivamente deciden penalizarlo de una forma mucho más drástica, porque esa forma no existe dentro de las reglas esta forma de una penalización clara por los fallos estos, ¿no? O sea, tal cual, tal claramente cual. tuvieron un Aunque fallo, normalmente el fallo puede ser leve o mayor, pero ellos definitivamente lo llevaron a un nivel muy drástico y lo suspenden cuando podrían subjetivamente haber hecho menos penalización de cierta forma, ¿no? casi así. Mira, pues te voy a explicar Va. una cosa más para tratar de darle el contexto. Mira, pues ellos vienen y lo que pasa es que una falta administrativa se puede subsanar con una multa, ¿sí? Con repitan la asamblea, Sí, o con un esto o lo otro. recurso a la misma presentación. Simplemente no lo presentaron, pues lo presento ahora y ya está. Sí, sí. Además que esa asamblea fue en noviembre, ¿sí? Y en teoría hay 30 días para presentar cualquier reclamo y no se presentó, ¿sí? Ok. Entonces, no debería de prosperar. Ahora, el problema es que la Corte no dio eh, ninguna solución firme, ¿sí? Sino que dio un amparo provisional. ¿Qué significa eso? Que entonces vienen ellos y dicen, ok, no está claro cómo fue la falta, tal y tal, si hay falta o no hay falta, ni siquiera eso está claro, ¿me entendés? Si de verdad hay una falta o no hay una falta, si hay una falta no está claro cuál es el proceso, y entonces vienen, lo que ellos dicen es, entonces, por si hay una falta, vamos a suspender momentáneamente la participación de todos estos candidatos para ya después, que ya no sea amparo provisional, sino que queden firme, vamos a ver cómo se resuelve. O sea, para mientras mejor que no participen, ¿sí? Porque imagínate qué problema que participen. Entonces, para mientras que no participen. Lo cual es como, ¿me entendés? O sea, ¿cómo Pero vas a entonces, dejar entonces de afuera momento 1.200 candidatos? estamos dentro de este lapso de amparo provisional, ¿no? Estamos dentro del amparo provisional. El problema, y de lo que pasa es que todo es una huizachada, todo es un aprovechamiento de cosas. El problema es que las elecciones son el 25 de junio y el Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad de las elecciones, tiene que mandar a imprimir la papeleta el 25 de mayo, o sea, el jueves. ¿Sí? Sí. No se va a resolver el amparo definitivo para el jueves. Entonces, a quedar fuera, porque mientras ellos decidían, mejor que no participe. ¿Eh? ¿Y no hay algún tipo de movilización social para apoyar su candidatura o algo por el estilo? Porque yo sé que al final en Guate parece que la gente como un poco se deja por todo, pero
cuando les cambia el chip y deciden salir todos a la calle, salen todos a la calle. No existe como este movimiento social o esta capacidad de movimiento social o... Sí, sí, ya hubo ellos fueron a poner un amparo que es lo que están tratando de resolver antes del jueves. No va a pasar, no lo creo, no creo que vaya a pasar. Pero el sábado que fueron a proponer, a poner el amparo, Carlos Pineda iba acompañado miles de personas. Y yo creo que si para el jueves esto no está solventado, podemos ver una manifestación significativa. Son 1.200 personas, solo imagínate, primero ya solo la cantidad de candidatos son 1.200, pero estamos hablando de 1.200 candidatos, ¿sí? Estamos hablando de 1.200 personas que tienen apoyo popular, grande, pequeño, lo que sea, todos ellos, y además el más popular de todos. Claro, y dentro de las encuestas estábamos hablando de un 20% de votos, y lo que vos decís del antivoto, porque luego quiere decir que muchos de los otros votantes tampoco van con el segundo candidato, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa. Es un chingo de gente, ¿eh? Pero Mm. quédense acá porque la próxima semana por el mismo canal a la misma hora. Tenemos un poco de El próximo actualización capítulo. de a ver qué pasó, ¿no? Vamos a mantenerlo ahora como historia semanal, a ver qué cojones pasa con la política de Guatemala. Sí, no, una novela total, ¿eh? Pero, Curioso, ¿eh? Muy pero sí, curioso. yo quería empezar un poquito La verdad es que con... tengo una ganas de agarrar el TikTok y ponerme a ver qué hace un influencer político. Curioso. No, oye, de hecho, oye, yo creo que está claro que la comunicación hay que llevarla a través de las redes sociales. Y bueno, y al final es un poco lo que estamos haciendo nosotros con el restaurante también y que creo que hemos tenido un éxito bastante importante de momento, que llevamos muy poco tiempo. Pero es eso, sí, ¿cómo es que se diría? Los medios de comunicación convencionales, bueno, depende, para algunas cosas más, pero para otras menos, se están muriendo. O sea, se están muriendo sí o sí. La capacidad de comunicación de una forma mucho más independiente. Aún así, dependemos de plataformas como lo puede ser TikTok o Instagram o Facebook, que son plataformas que incluso tienen la capacidad de censurarte. O sea, a Donald Trump le pasó lo mismo. O sea, tienen la capacidad de censurarte. Pero, pero sí, la capacidad de comunicación que tienen es a lo que hay que apostar. Y es de lo que hay que estar pendientes porque si no es una es la otra. Y en el momento que te cierren una, se va a abrir otra. Sí, 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 sí. No, y que también es cierto que tienen la capacidad de censurarte, pero el nivel de control es mucho menor a lo que es un medio tradicional, ¿me entendés? Sí, O no, no, sea, definitivamente. No, y luego que yo lo pienso así, ¿no? Se permiten errores. Y yo creo que es parte como de lo que estamos haciendo nosotros con el podcast. Y yo personalmente en mi perfil de Instagram o en el perfil del restaurante, que siendo una empresa en el del restaurante tenemos que llevar un poco una línea un poco más cuidada porque mantenemos como una imagen de marca o mantenemos... Pero siempre si nos equivocamos no pasa nada. Mañana se publica otro, pasado se publica otro y en 3 meses ese error que cometiste quedó enterrado y podemos como seguir evolucionando. Y yo creo que la televisión convencional tiene que ir mucho más estudiada y mucho más estructurada. Y este como red social de hoy en día permite que sea mucho más dinámica. Y yo creo que sería, ¿cómo sería? Como la tiktokificación del mundo, ¿sabes? O sea, de estar pasando en plan de siguiente historia. 30 segundos, 30 segundos, ya no te interesa ver la noticia larga, ya no te interesa ver la noticia tal. Es como veo esta pequeña imagen, vale que esta no funcionó, vamos a hacer que la siguiente funcione. Y se trata un poco de eso, ¿no? De ir mostrando estos distintos elementos y con eso comunicar. Y lo que vos decías del presidente, de su capacidad de acercarse a las personas. A mí me parece eso impresionante, sobre todo también porque, por ejemplo, cuando nosotros con el restaurante, bueno, vos lo sabés, pero la gente no lo sabe, pero nosotros hace un par de meses, el restaurante es súper nuevo y es un restaurante súper pequeño, no estamos hablando de una gran empresa ni nada, pero nosotros sabíamos que teníamos que tener redes sociales y contratamos a un grupo bueno, a una pequeña empresa que vendían dentro de sus servicios, no solo community managers, sino creadores de contenido, y entonces ellos nos subían nuestras historias y tal. Y nosotros hace un par de meses les dijimos a ellos que íbamos a retomar nosotros el control de las redes sociales,
porque ellos no podían comunicar lo que somos nosotros. Sí, Y es en el momento en el que estabas vos en España, en el que estábamos intentando nosotros definirnos, ¿no? Pero a veces es como, sí, me voy a sentar y voy a definir qué somos nosotros en una hoja no cabe qué es uno. O sea, una persona se va demostrando dentro de miles de distintas acciones, dentro de miles de distintas cosas, y, y al final, desde que nosotros tomamos el control de las redes sociales y empezamos a subir nosotros contenido, vamos realmente como, o sea, nos hemos enseñado a las redes sociales, o sea, sin tapujos ni nada, sin pretensiones ni nada, porque es que lo estamos subiendo así. Estamos subiendo el contenido que nos gusta y luego eso es lo que le gusta a la gente. O sea, o sí, siento yo, o por lo menos es lo que más recepción tiene, porque es un contenido súper sincero. Es un contenido súper sincero que sí que nos lo trabajamos para mejorar la calidad, nos lo trabajamos para ir mejorando la producción poco a poco, que vamos buscando ideas, nos sentamos, intentamos buscar ideas, pero siempre sale desde un lugar de la sinceridad de nosotros mismos. Que eso también es relativo a nuestro restaurante. No se puede comparar una pequeña empresa como la nuestra como una macroempresa que tiene que tener otro tipo de imagen, ¿no? Pero a nosotros seguro que nos está sirviendo muchísimo. no lo sé, ¿eh? No sé si eso de que una macroempresa tiene que tener otro tipo de imagen y demás es simplemente algo que es así porque así ha sido siempre. Sí, O, no, por ejemplo, de hecho, Gary Vee, que es una de las personas que yo más utilizo como punto de referencia, información. ¿Ah? ¿Sabes quién como es o no? referencia. Sí, como referencia. ¿Vos, No, vos sabes quién es? Bueno, él tiene un montón de empresas, tiene un huevo de empresas y él comenzó trabajando para sus viejos y con una tienda de vinos. Y él empezó ujú, a subir en la antigua época de YouTube, de los primeros canales de YouTube de vinos, etcétera. Y ahora tiene empresas de comunicación y ha trabajado en anuncios de Super Bowl, ha trabajado y tiene un montón de empresas y un montón de empresas de comunicación. Y él, o sea, él dice que las grandes empresas están quedando muy atrás en el tema de la comunicación actual por no adaptarse a este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo el problema que veo es, por ejemplo, una empresa que es una cosa inmensa, con un montón de personas, ¿no? Es como, de qué persona vas a transmitir a tu público? Porque no puedes transmitir todo. Entonces nosotros somos un restaurante de 6 personas, ¿no? Y entre las 6 personas ujú. hacemos un brainstorm, lanzamos ideas, decidimos cuáles son las que nos gustan en conjunto y las ejecutamos. ¿Qué pasa cuando son 3.000 personas que están intentando expresarse? ¿Cómo organizas a esas 3.000 personas? Entonces, tiene que existir una estrategia de comunicación detrás de eso. Porque no simplemente puedes expresarte. Porque ¿quién va a ser el CEO? El CEO de la empresa del que va a tomar control. Que es un poco lo que hace Elon Musk realmente. Y el éxito de Elon Musk es innegable. Y a la gente le gusta. Y le gusta que él salga y que sea abierto y que sea sincero y que tenga la capacidad de reírse del mismo, etcétera. Obviamente Sí, pero dentro es de que su marco de macroempresa. Pero... totalmente, totalmente. mm, Yo lo que quería como decirte quizás es, o sea, sí, pero al final de cuentas, y es que esto siento que es cierto, independientemente si es la comunicación de una empresa, la comunicación de lo que sea, lo que atrae a la gente es la autenticidad, ¿no? O sea, lo que te enamora también de una persona muchas veces es la autenticidad, ¿sí? 100%. O sea, algo te puede deslumbrar, algo podrá ser como muy pretencioso y decir, ah, wow, y tal, Sí, pero al 100%. final con lo que te queda siempre es la autenticidad, ¿no? Pero sí, no, o sea, definitivamente. Yo creo que al final también yo qué sé, si fueras una gran empresa, buscar como dentro de todos los distintos elementos que están dentro de tu empresa, qué es esto que te hace distinguir y, y superar. Yo, por ejemplo, personalmente, yo cada vez que veo un anuncio de Nike o algo por el estilo, no sé, a mí me impresionan. O sea, Ujú. considero, por ejemplo, que como macroempresa me logra transmitir. Y es de las pocas empresas que te pondrían ejemplos, pero a mí Nike en particular, cuando sacan un anuncio, independientemente del momento social, porque en algunos momentos te pueden mostrar un anuncio como mucho más inclusivo o un anuncio mucho más calle, más urbano, pero siempre como logran crear algo que cuando yo veo los anuncios de Nike digo, esto me gusta. O sea, de esto me siento Ujú. gente, ¿sabes? Y es como, ya, yo no es que compre Nike, ni sea fanático de Nike, ni en lo más mínimo. O sea, simplemente es que cuando veo un spot publicitario de ellos, digo, esto a mí me gusta.
Sí, sí, sí. Mm. Sí, estoy de acuerdo. Y al final de cuentas, em, creo que tiene que ver con, no sé, yo siento que, por ejemplo, creo que ambos, o sea, tanto vos como yo, tenemos ya cierta huella digital, ¿no? En las redes, no solo en las redes, en el Internet en general, ¿no? O sea, pues están ahí los perfiles del Impala, tu perfil de Sebas Impala, mi perfil de Juan Papá Consciente, mi blog ¿sí? Sí, de pero educación, tu página del Impala, de la página web y sí. demás. Pero estamos Y bueno, comenzando, ¿eh? O sea, yo me veo como un bebé en el mundo de las redes sociales. O sea, totalmente, pero como, totalmente. O sea, y me no sé, así, yo creo que todavía soy como el esperma que va sí, a ver sí, si sí, llega al óvulo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, tal cual. No, no, sí, yo sí, literalmente, o sea, ahora mismo me refiero en el lapso de este último año, me estoy echando el agua a decir, vamos a aprender. Yo en mi Instagram tenía una publicación del 2017, que fue cuando lo conocí, que me compré un teléfono nuevo, que quería probar su cámara, y tomé una foto, publiqué 2 fotos en Instagram, y hasta este año no volví a publicar. O sea, nunca he sido una persona de redes sociales, nunca, o sea, siempre me ha dado incluso vergüenza poner cosas mías al público. Y este año he dicho, como no, vamos a tirarnos al agua a ver qué pasa. A aprender, a conocer y a descubrir. de acuerdísimo. Sí, ¿no? Yo también. Yo el año pasado empecé, Mm. y es más, empecé y creo que muy mal, en el sentido de que a mí me cuesta esa como constancia y demás. No soy alguien que está justamente acostumbrado a publicar en redes sociales y demás. Y entonces, pero mi punto es de que, a ver, buscas mi nombre y aparece mi página de internet o aparece Sí, los lugares donde doy clase, aparece mi Twitter, aparece otro podcast que grabé antes, aparece mi Instagram, aparecen ciertas cosas, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, que existís en la red, ¿no? sí, no, si me estás buscando a mí específicamente, ese target, quizá no te van, o sea, no es como que vas a realmente conocerme desde este lado, ¿no? Bueno, ahora escuchando el podcast quizá más, pero el punto es de que por lo menos una foto mía vas a saber quién soy y que tengo una hija y que soy maestro y que mi información básica ahí está, ¿sí? O sea, está facilísimo de encontrar. Y entonces, pues ya empezamos a tener esa huella digital y lo que querrás, y esa huella digital la tendrá muchísima gente, muchos millones o miles de millones de personas. Lo que te iba a decir es, yo no me imagino ser estas personas que llevan en sus hombros la comunicación de una empresa, como lo que estabas diciendo, ser Elon Musk o Jeff Bezos, o sí, o sea, yo ese nivel de exposición, ese nivel sobre todo de responsabilidad, ¿no? De que tengo que estar tuiteando todo el tiempo, tengo que estar publicando todo el tiempo, tengo que estar, Sí. ese nivel de comunicación y que además tiene que ser una producción tan intensa, pero además no la puedo cagar. Ah, yo me imagino que ellos tendrán equipos muy grandes de personas. Yo creo que habrán 70 personas con cámaras, con el Twitter de Elon Musk, redactores, etcétera, alrededor de él, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, sí es cierto. eh, por ejemplo, yo, para no ir muy lejos, yo ayer estaba cocinando una receta que quería publicar, ¿verdad? Y la terminé publicando hoy. Y la receta era una situación de un montón de estrés porque yo tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que ir al gimnasio, tengo que quedar con no sé quién después por la tarde, no sé qué. Y es como, no, pero tengo que publicar también. Y entonces ya no se trata de cocinar y comer, se trata de grabar lo que estoy cocinando, sentarme después de grabar, producir el material y después publicarlo. Entonces, una receta solo por sacarla a la luz implica una serie de situaciones, una hora más por lo menos. Y al final la gente que no hice, yo tenía una compañera de trabajo que decía que ser influencer no era trabajar, que ser youtuber no era trabajar. Y yo intentando convencerla que estaba... pero es que lo peor de todo es que ella era consumidora de youtubers y de instagramers y le gustaba el rollo de maquillaje. Y yo le digo, ¿y o sea, como, ¿qué te pensás, no? Que estas personas están en su casa, se ponen la camarita y se maquillan. Es como, no, esas personas, después de maquillarse, tienen que sentarse, descargar el contenido al ordenador, producirlo, subirlo, editarlo, ordenarlo, pensar el siguiente, porque hacer lo mismo todos los días, no se van a, si se maquillan igual todos los días, no vale. Entonces tienen que pensar el contenido,
Hablar con las... Es un trabajo, es trabajo. Las personas que están jugando videojuegos, las personas que están... Al final es un trabajo, realmente... Es Y, y, muchísimo trabajo, y ¿eh? No, genera, no solo es un a trabajo, mí muchísimo personalmente trabajo. cuando es algo, yo no lo estoy haciendo como algo natural, lo estoy haciendo más bien como una práctica, ¿no? Como estoy aprendiendo a, ¿no? Y al final es como ir Ujú. a clases de inglés o a clases de cualquier idioma, ¿no? O de cualquier cosa. Y es en plan de como, ay, sí que divertido ir a clases de esto. No necesariamente, pero saberlo al final sí que es divertido. Y eso es una cosa que se aprende haciéndolo. Y yo pienso lo mismo de las redes sociales. Entonces, sí me estoy como exigiendo esa constancia y puedo fallar y no fallar, pero sí que me estoy exigiendo esa constancia con la intención de aprender. De aprender. Tal vez más adelante no lo vaya a hacer, pero sabiendo que es algo clave en nuestra sociedad hoy en día, hay que saber, hay que saberlo por lo menos. O sea, no saber Sí, sí, ejecutarlo, sí. pero conocerlo y entenderlo. Totalmente, totalmente. Totalmente. Y es. Wow, sí, no, no. Y es. ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí a veces? Y creo que es algo que, bueno, cambiando, no sé si cambiando de tema, pero incluyendo otro, es algo que creo que tiene que ver mucho con el tema de educación, ¿sabes? Y cómo nuestro sistema educativo está planteado en el sentido de que te enseñan mucho la teoría y al final a veces la teoría está tan divorciada de la práctica. Porque, a ver, contestar un examen es más fácil que ser tiktokero, ¿eh? Aprender del contenido de un examen. Sí, o sea, incluso, no sé, ponete, y a mí me ha pasado con cosas tan sencillas como, te voy a poner un ejemplo un poco diferente, pero sembrar en la tierra, ¿sí? Sembrar en la tierra, yo siempre lo vi como algo muy sencillo, que hacen los campesinos, que hace, pues, sí, gente que no ha tenido tanta educación formal y tal, y pues entonces me inscribí a un curso de huertos orgánicos, y empecé un huerto orgánico ya hace unos años, y ya todavía vivía en la casa de mi mamá, y hace 10 años por lo menos, ¿sí? Empecé en el curso de huertos orgánicos, lo completé, y entonces fui y hice como mi huerto orgánico en mi jardín, ¿no? En mi patio, ni siquiera un jardín, en mi patio, y me fue re mal, ¿eh? O sea, todo lo que supuestamente había aprendido y traté de aplicar, fatal, ¿sí? O sea, nada se dio bien, ¿sí? Unos tomatitos de este tamaño, unas cebollitas así, fatal todo. Y entonces es como, wow, o sea, sí, por hacer un trabajo mal pagado, que todo el mundo cree que es fácil y demás, pero no lo fue, ¿eh? Lo mismo con ser creador de contenido. O sea, todo el mundo piensa que cualquiera puede hacer contenido y que es como que Sí. entonces no tiene ningún mérito. O es como la gente que dice así como que, por ejemplo, Pablo, nuestro amigo que es músico, una vez me dijo así como que, no, es que, a ver, hacer pop, hacer música pop, no es nada sencillo, ¿eh? O sea, todo el mundo dice como, ay, sí, cualquiera produce un hit, cualquiera es Bad Bunny, ¿ah? Mm. Entonces, así como, bueno, entonces si cualquiera lo hace, dale vos, anda, produce un hit a nivel global y hacerte ese pisto. Tendrías tu vida resuelta, ¿no? Podrías dejarte el call center y podrías vivir de todo tu dinero de música pop. Después, si no te Ajá, gusta ajá. pop, deja de hacerlo y te volvés al call center, si te gusta, ¿no? Sí, pero ya por lo menos tu situación económica la tenés resuelta, ¿no? Si tan fácil es. Sí, no, o sea, yo hay algo, te digo, porque creo que es algo con lo cual me he pegado ciertos cuentazos, ¿sí? A lo largo de mi vida. Primero es que la popularidad de las cosas es relevante, ¿sí? O sea, yo quisiera que no, pero lo es. Y segundo, para mí los temas de popularidad es un poco indescifrable, ¿eh? ¿En qué, pero en qué, Indescifrable. a qué te referís con popularidad? O sea, como, o sea, ¿a qué te referís No con que sé. es relevante o indescifrable? ¿Y por qué Mira, popularidad? la popularidad, creo que, o sea, primero dos cosas. Em, es relevante porque para cuando llegas a ciertas posiciones de liderazgo y demás, necesitas como aglutinar apoyos, ¿sí? Mm, Em, dentro de una empresa, dentro de la política, dentro de lo que querrás, ¿sí? Entonces, primero he estado en posiciones, por ejemplo, aplicando a posiciones, ¿sí? Dentro de las mismas instituciones en las que he estado yo metido, y donde, por ejemplo, meritocráticamente, ¿sí? O sea, por los méritos de mi trabajo, yo como subiendo y demás, pero llega un punto donde hay que aglutinar apoyos, ¿sí? Donde ya es una cuestión un tanto más de concentración de poder, y para eso hay que ser sí. popular, ¿eh? Para eso hay que ser popular.
Mm. Sí, te puedes graduar del colegio sabiendo mucho, te puedes subir de ciertas posiciones siendo responsable, pero llega a cierto punto, sí, o sea, y lo podemos ver, no sé, ponete, creo que vos lo experimentarás con el restaurante, ¿no? O sea, Sí, no, en el una cosa es restaurante, tener un excelente producto, pero si nadie sabe de tu producto, sí, yo creo que sí, pero dos puntos incluso, no sé distintos. si es el lugar para hablarlo ni nada, pero ciertas competencias y demás, No, pero sí, ¿no? yo creo que son, yo creo que dos puntos, o sea, dos puntos de vista distintos, ¿no? O sea, uno en la capacidad de comunicación, ¿no? O sea, yo creo que hoy en las redes sociales, si vos publicás contenido, obviamente tenés que mejorar el contenido y la única forma de mejorar el contenido es publicando contenido. ¿Me entendés? No se puede, como vos decís, la teoría, no podés ir a un cursillo de cómo ser youtuber o cómo ser instagramer y ser youtuber y ser instagramer. No, obviamente tenés que fajarte el culo y trabajar. Y por ejemplo, MrBeast es el ejemplo perfecto del youtuber que se tiró horas y horas desarrollando su contenido y hoy en día es prácticamente el youtuber número uno de todos. Pero si uno ve los videos originales de MrBeast, te das cuenta que es una persona que desarrolló sus habilidades. O sea, y una mentalidad de decir como, eh, hoy hice un vídeo, ¿no? El siguiente tiene que ser mejor. Y el siguiente tiene que ser mejor. Y el siguiente tiene que ser mejor. Y así hasta llegar a ser lo que es MrBeast hoy, ¿no? Eh, entonces yo Sí, lo, sí, lo- no, yo lo entiendo primero esa que quiero parte, o que sea, pero creo por que una parte, o sea, lo que quiero decir es que por una parte hay que mejorar el contenido, ¿no? Y ese contenido se mejora dándose, o sea, haciéndolo. Haciendo contenido se mejora la creación de contenido. Eso por un lado. Por otro lado, el público, creo que hay público para todo lo bueno. sí, Entonces, total. si nosotros nos mostramos y vamos mejorando y generamos un contenido bueno, bueno es muy subjetivo. Bueno para uno, bueno para otro, pero lo que quiero decir yo es que en el mundo hay muchos unos y muchos otros. Entonces este contenido va a ser bueno para uno y bueno para otro. Ahora, la diferencia y eventualmente vas a encontrar a tu grupo y a tus personas que se van a juntar con vos y van a decir como, esta persona que se está esforzando y está generando este contenido, me gusta. Ahora, dentro de una empresa es un tema muy diferente, porque uno no elige quién es tu grupo. Entonces vos tenés que aprender a ver qué hago con ese grupo para darle. Yo creo que en las redes sociales es de publicar tu contenido y que la gente venga a ti, ¿no? Cuando te encuentren tal y vas a empezar haciendo tu grupo siendo uno mismo. Pero en una empresa hay que tener cuidado. Yo creo que con qué tipo de gente se reúne y con quién se mueve y a quién es al que hay que convencer y quién es el que tiene que estar de tu lado y quién no, y etcétera. O sea, es como otro tipo de estructura de poder, creo yo. También, o sea, lo hablo dentro de mi ignorancia. No, total, y yo estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es de que mi punto es indescifrable, yo lo digo en el sentido de, a ver, yo estoy de acuerdo que hay nichos para cada uno y siendo auténtico y tal, y para mi sorpresa, pues parece que sí han estado algunas personas escuchando este podcast, los primeros episodios, por ¿Sí? ejemplo. Sí, sí, pues ya tenemos varias vistas en el YouTube, ¿eh? Eso es bueno, eso es bueno. Sí, 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 pero bueno, más allá de eso, sí, hay cosas indescifrables para mí, ¿eh? O sea, y vuelvo al ejemplo del Bad Bunny. Vos me decís, vamos a hacer una estrategia de comunicación y vas a estar publicando mucho tiempo y todas las otras cosas, todos los argumentos que me das a mí, ok, pero es Bad Bunny antes de ser Bad Bunny, ¿no? O sea, como que me lo planteas como proyecto y yo no le invierto un peso, ¿eh? No le invierto un peso, o sea, es como, no me hubiera imaginado en la vida que iba a ser popular, ¿me Ya, entendés? pero también date cuenta que estás dando una opinión dentro de un contexto del que no tenés ni puta idea, ¿sabes? ¿Cómo así? O sea, porque dentro de la música, de la producción musical, no tenés realmente conocimiento. Ah, Y a lo bueno. mejor vos, con falta de conocimiento, y tu percepción de esa persona es esa. Pero la realidad de esa persona, dentro de una persona que conozca el entorno, puede ser otra, ¿no? Así como Bad Bunny, te puedo poner otro ejemplo, ¿no? O sea, Donald Trump, ¿sí? O sea, Donald Trump pasó de ser un chiste, ¿sí? Hazme reír de cuándo va a quedar Donald Trump de candidato a presidente a ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo no le hubiera invertido un peso tampoco a Donald Trump. Me parece una personalidad
nada popular, ¿eh? Obviamente estoy equivocado. Y no, y por ejemplo, ahí tengo que diferir un poco en el sentido de, por ejemplo, vos decís como yo no habría apostado por él, ¿no? No me habría imaginado que él pudiera llegar, ¿verdad? Pudiera llegar a ser Pero, popular. O sea, o tal sea, vez si le hubiera apostado a una no, empresa, le hubiera popular ya apostado. era, o sea, popular ya era. Tenía programas de No, 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 televisión, pero era un popular personaje de que popular, yo quiero correcto, que tú ¿no? seas mi líder, ¿sí? No A, conocido, a popular, mí sí, me, con pre- apoyo popular. a mí me preguntaron, y yo me acuerdo porque estaba en Orenes y en Orenes me tachaba el jefe que tenía en Orenes, me tachaba del de izquierdas, el comunista, ¿no? Y yo no es que me considere, o sea, me considero lejos de ser comunista y, y dudosamente de izquierdas. Hoy en día, antes era otra cosa, pero, pero yo para él yo era el comunista y el de izquierda, ¿no? Entonces él me decía así. Y entonces en un momento me preguntó, en plan como rollo de bromas, ¿no? Cuando estaban en las elecciones de Estados Unidos, si quería que quedara Hillary o Donald Trump. Y yo me quedé pensando en plan de como, pues, pues a lo mejor prefiero a Donald Trump. Y no por sus políticas, sino porque estaba, como vos decís, el antivoto que estábamos hablando antes de Sandra Torres, Sí. era ir en contra del establishment, de saber que una persona venía a revolucionar. Mi argumento fue, viene una persona a mover las aguas y cuando la gente mueve las aguas, eventualmente damos pasos hacia adelante, ¿me entendés? A tropezones o a lo que sea, pero cuando hay movimientos, siempre terminamos un poco más adelante. No, o sea, yo no, yo considero, yo veo a la humanidad como que siempre va avanzando, no se va haciendo hacia atrás, ¿sabes? Y entonces lo veía, Lo entiendo y me parece válido tu argumento, ¿eh? y lo Pero veía él como el símbolo de, de esta persona que viene con estos elementos TikTokers que decíamos antes, de hablar tranquilamente y de todo esto que era políticamente correcto, llegar y romper con ese esquema. Y entonces yo dije como, esta persona tiene algo interesante porque hay algo de esto políticamente correcto que se están pasando, ¿no? Se está convirtiendo en censura, ¿no? O sea, hoy en día lo políticamente correcto está llegando a ser censura. Y entonces ver esta persona, que, ojo, que hay cosas que dice el tipo ese que me parecen en plan de catastróficas, o sea, me parece que son ni siquiera dignas ni de cerca de ser de un presidente y menos de Estados Unidos, o sea, digo, ni siquiera de un presidente de Guatemala. O sea, el tipo saca cosas de la boca que yo digo, este no debería ser ni presidente de Guatemala. Pero sí llegó a romper con el establishment y llegó a mover un montón el terreno de juego y le veía lugar a su posición en ese momento. Y entonces, y él, creo yo que él más que auténtico, él es estratega. Y creo yo que él no solo es una persona que se sube al estrado y dice estupideces. Yo creo que las tiene muy estudiadas y entiende el entorno y él sabe hasta qué punto esa línea va a tener aceptación en la sociedad. Entonces yo creo que cuando vos decís no apostaría por él, creo que es tu falta de visión. Creo que es una visión que eso él es, sí tuvo. Y él dijo, porque yo no creo que él simplemente se haya subido ahí y dijo, voy a ser yo mismo y el mundo me va a votar, ¿no? No, no. Él creo yo que se sube ahí con una línea estudiada, con unos argumentos que a mí me parecen, pero, o sea, increíble que alguien lo pueda estar diciendo, pero ¿qué pasa? Él sabe que hay personas que esos argumentos que está diciendo lo están escuchando. Y sabe que hay personas que están de acuerdo con lo que él está diciendo, no con lo que él piensa, con lo que él está diciendo, ¿eh? Ojo. O sea, yo creo que sí, por ahí va la cosa. sí, con la forma en que lo dice y tal. A eso voy que me parece indescifrable, ¿sí? No, Sí, no le hubiera apostado un peso, o sea, no sí, hubiera apostado que tanta gente pensaba así, no hubiera apostado que tanta gente un mensaje así les iba a sí, llegar, sí. no hubiera apostado que tanta gente una persona antipática, pues que es antipatiquísimo, ¿eh? O sea, Sí, eso pero me cae cuando. mal el Donald Y Trump. Donald Trump, o sea, y Hillary Clinton, que era una cae bien, o qué era, ¿qué era ella? ¿Qué era ella? X, gente, Ella, ella, o ella sea, y lo que pasa era, es que era otra cuando más ya del, lo pones, era otra más del sí, sistema. Era sí, otra, era una copia de que vos es que por lo menos Obama tenía personalidad, pero ¿y ella qué?
¿sabes? O sea, Ok, hasta, cuando lo pones a comparar hasta Hillary Bush Clinton tenía contra Donald Trump, ok. personalidad, hasta Bush tenía personalidad, pero Sí, ¿y Bush tenía Hillary bastante Clinton qué? personalidad. ¿Y Hillary Clinton qué? O sea, es como, No, pero es que no, parecía en plan de como que estaba, es como que está diciendo líneas que hay, y es como, ¿y quién me está gobernando? ¿Me está gobernando ella en realidad o quién está gobernando? O sea, es que ese es el problema. Ese es el problema, que no es lo sé. mismo que le pasa ahorita a Suri Ríos en la campaña de Guatemala. Bueno, Pero mi punto y es, lo mismo que me pasa a mí con el tipo este, con el presidente este de Estados Unidos, el Biden. Biden. Con lo que pasa con Biden, que Biden está ahí por antivoto, pero el tipo no, es que yo creo que ni existe, o sea, yo creo que el tipo ahí es como una especie de imagen que llega a repetir líneas y no, ¿qué política, qué es él? O sea, obviamente, repito, lo digo dentro de la ignorancia de que no soy ni estudioso de la política ni nada, y soy muy ignorante en todo, pero es mi percepción. No, y tal vez una percepción adecuada o acertada, ¿me entendés? Pero mi punto no es tanto si Hillary Clinton o Donald Trump. Es que Donald Trump, para llegar ahí, tuvo que haber ganado primero unas primarias republicanas, ¿me entendés? O sea, y para ser nominado a Sí, las primarias eso, republicanas, tuvo que haber tenido un montón de apoyos populares dentro del Partido Republicano. O sea, mi punto es, ¿cómo es que llega a ser popular? ¿Eh? O no, no, sea, a wow. ver, es lo que te digo, popular, o sea, popular los contactos los tenía. O sea, los contactos los tenía, popular era. O sea, eso era así. O sea, tenía un puto programa de televisión desde los 80. El brother está en las redes desde hace muchos años. ¿Me entendés? Y en los Sí, medios. El brother era popular, o sea, eso no se puede negar. sí. Ahora, ganar las primarias de Estados Unidos me parece mucho más meritorio. O sea, de ganar las primarias me parece mucho más meritorio y se supo comunicar. Y hoy en día realmente no, o sea, porque no recuerdo bien, en ese momento sí que estuve un poco pendiente, pero no recuerdo quiénes eran los contrincantes. No recuerdo bien, pero sé que lo veía al brother desenvolverse y luego también su discurso cambia mucho, porque su discurso no es el mismo cuando te estás peleando contra los de tu propio partido, donde sabes que lo que estás peleando es por el apoyo del partido, que luego con las nacionales, que estás buscando el apoyo popular nacional. Entonces no es lo mismo intentar convencer a los tuyos que convencer al mundo entero. Entonces tu discurso cambia y se transforma según con quién estás, o sea, con quién estás hablando. Yo creo que es saber identificar eso. Quizá. Sí. O sea, a ver, muchas explicaciones creo que podemos encontrar y como que a posteriori, ¿sí? O sea, si escuchas analistas políticos y demás, y podemos irle encontrando razones que tal vez atinaron en ese momento. Yo no estoy diciendo que no existan razones, solo que, No, no, las razones existen porque eso es lo que pasó. O sea, ajá, eso es lo que fue. No evidentemente. estamos poniendo en duda lo que pasó o no pasó. A vos te cuesta verlo, sí. Eso Ajá, sí. a mí me cuesta verlo a priori, ¿sí? O sea, antes de que suceda, es Sí, como no le hubiera invertido un peso a Donald sí, Trump, no sí, le pues hubiera sí. invertido un peso a Bad Bunny, ¿verdad? Pero, pues, Sí. no lo sé. Sí, pero yo creo que Mm. ahí está la diferencia. También es como Bad Bunny, el mundo de la música, no lo sé, es complejo también. A mí me gusta. O sea, ¿Vos, mi pregunta vos sabes sería, quién es ¿será que todo está tan planeado o hay muchos golpes de suerte también, eh? vos sabes quién es el Chombo? Sí, sí, sí. ¿Y has visto sus canales, o sea, su canal de YouTube? ¿Has visto sus vídeos de YouTube? No he visto su canal de YouTube, pero sí he hecho muchos de sus TikToks y Shorts y cosas así. No, nunca me he metido a ver como un episodio completo ni nada, pero sí. Tenés que verlo, es un máquina. Es un máquina y además que es un entendido de la música. Y no de la Sí, música porque creo que, o sea, sus canciones eran en plan El Gato Volador y Papi Chulo y todas esas canciones que vos decís, sí, sí. pero él sabía lo que era hacer un hit. Y él tenía varios hits porque él sabía hacer hits. La de Chacarrón, ¿sí? ¿Te gusta acuérdate la canción de Chacarrón? Sí, 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 Chacarrón, sí, sí, chacarrón, sí. bla, 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 bla. Es como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por Era qué? el pre-Bad Bunny, ¿eh? Era el Por- pre-Bad No, Bunny. no, y eso es lo que te quiero decir, pero cuando vos lo escuchás a él hablar, él es un conocedor. Él es un conocedor de la historia musical, de los distintos géneros musicales. Él es claramente un productor y un conocedor y un culto de la música.
Y él, con sus capacidades, supo saber qué es lo que vendía en ese momento. Y me imagino que habrá probado y habrá triunfado en unas más y fracasado en otras, seguramente. Pero es lo que te digo, que cuando a vos te dicen en plan de, y mira, pues vamos a sacar una canción que dice, bla, 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 bla", eso se va a hacer famoso. O sea, eso se va a No, hacer famoso. no le he puesto un peso, ¿eh? Y ahí está, y ahí está. Y él no hizo una, hizo varias. Hizo varias. Sí. Él tuvo la, o sea, pero porque es un conocedor del entorno y de la música. ¿Me entendés? Y entonces Sí, por eso te digo, sabe, y de son los cosas que yo todavía no. y de los momentos también. Yo creo que los momentos son muy claves. Y es como cuando salió el iPhone, ¿no? Que Sí. salió el iPhone y es en plan de, ¡buah! Tiene touchscreen. Y es como, sí, se inventó hace 5 años. ¡Buah! Pero es que es una pantalla completa. Sí, sí, se inventó hace 5 años. Sí, pero además tiene para. Sí, todo esto se inventó hace 5 años. O sea, todo se había inventado hace 5 años. Nada de esto es nuevo. Nada de esto es nuevo. Era el momento de hacerlo y la forma de hacerlo. O sea, la tecnología no era no era, creo que cuando salió Por el eso, pero iPhone no siento, era la ¿ves? Pero tecnología, era el entonces soy tu momento. golpe de suerte, ¿no? Yo creo que tiene un elemento de suerte y un elemento de timing. Un elemento, porque el timing es importante, ¿me entendés? No es en plan de, o sea, es saber cuándo. O sea, Donald Trump dijo, creo que hay un video del brother diciendo en los años 80 diciendo que va a ser presidente de Estados Unidos. Pero ¿por qué no se presentó antes? Porque no era el momento, tal vez. Entonces, una cuestión, él sabía, pero estaba esperando ese momento, estaba esperando que se abriera un poco el espacio para decir, aquí es donde tengo algo yo que aportar. Y aquí es donde me voy a meter yo a jugar. Sí, puede ser, puede ser. Sí, 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 sí. Es como se me ocurre ahorita, por ejemplo, para tratar de seguir como lucubrando es como ChatGPT y BART, ¿no? O sea, ChatGPT se robó todas las cámaras siendo el primero y BART, que es el de Google, el asistente de Google, pues no sé qué tanto va a tratar de, qué tanto va a lograr lo que ya logró ChatGPT, ¿eh? Puede ser, puede Así ser. como cuando Google sacó su Google Plus, que ya no sé si existe o no existe, esta red social de Google, que también como que un paso atrás, ¿no? Y ya no Sí, pegó. vas después de Facebook, ¿no? O sea, ¿qué venís a una alternativa a Facebook? ¿Para qué voy a usar una alternativa a Facebook si tengo Facebook? O sea, ¿por qué tengo que crear una cuenta nueva si ya tengo una cuenta? Sí. ¿Me entendés? Y es como, es eso, sí, vas un paso atrás. Pero eventualmente van a haber momentos, porque así como, o sea, Instagram fue o sea, Snapchat también, ¿me entendés? O sea, esos son como redes sociales que salieron post Facebook, que luego las grandes empresas las terminan absorbiendo y terminan, pero son empresas que llegan a comerle el espacio a otras macroempresas y llegan en los momentos y de hecho, Que creo que, por ejemplo, Facebook ni siquiera vio como una amenaza al principio de Instagram. sí, pues sí, Porque es sí. que no, tenía Instagram, podía subir fotos igual que Facebook, ¿eh? No, ¿sabes qué es lo de nuevo? Que a la gente no le interesaba el montón de mierda que hay en Facebook, porque hay un montón de cosas. En Facebook hay minijuegos, hay comentarios largos, sin fotos y sin nada, y de repente vino Instagram y es como, mira, pues una foto. O sea, Sí, sí, olvídate el minijuego, olvídate de los grupos y olvídate del grupo de tal y el grupo de familia y el grupo de los del barrio y el equipo de fútbol y porque eso era Facebook, ¿me entendés? Y el sí. marketplace ¿me entendés? Y porque minijuegos y el Farmville y porque era la época, o sea, en ese momento estaba que el Farmville y el no sé qué y minijuegos de Facebook y de repente dijo Instagram y fue como, mira pues, ¿te gustaban las fotos? Aquí están tus fotos. Y Facebook tenía este elemento de estoy soltero o no estoy soltero, ¿no? Porque eso fue de las grandes cosas que atrajo a Facebook. Pero después vienen cosas como Tinder, ¿me entendés? Y entonces el estoy soltero y no Sí, estoy soltero de Facebook deja de existir, porque se es irrelevante especializan, ¿me entendés? Y completamente. entonces como, los solteros estamos en Tinder, ¿me entendés? Y nos vamos a Tinder ahí Sí, a ligar y a hacer nuestras cosas. Los solteros que queremos ligar en redes sociales, me refiero, ¿no? sí, sí, sí. O sea, porque o sea, ese grupo de personas es como que quieren ligar en redes sociales. Te vas a Tinder, donde las personas que quieren ligar en redes sociales tienen una plataforma especializada a eso. Donde no está tu minijuego de Farmville, donde no está tu abuela, donde está lo que a vos te interesa, ¿sabes? Es que así es, ¿me entendés? Sí, total, total, total. Ese Sí, de acuerdo, de acuerdo. es irse especializando y es ver esos momentos, porque quiera que no, también lo mismo. Facebook abre las puertas a todo eso.
sea, Facebook viene y Sí, si no hubiera existido un Facebook, no hay un exacto. Instagram, ¿eh? Facebook te abre las puertas a todo eso y de repente Instagram dice como, hay algo detrás de esas fotos de Facebook que triunfan y que está siendo opacado dentro de todo ese montón de cosas. Vamos a tirar por eso. Y luego, Tinder, hay algo detrás de ese estoy soltero o no estoy soltero que tiene Facebook. Vamos a ir a eso, ¿verdad? Y eso ha ido pasando en todo, ¿eh? Cómo se ha ido especializando todo, incluyendo cosas como la televisión y el entretenimiento, ¿no? O sea, Sí, pasaste de tener, o sea, antes querías tener DirecTV o una compañía de cable que te diera, no sé, 500 canales y tal. Yo ahora compro, si quiero ver, no sé, Star Plus, ponete, si quiero ver deportes, ¿no? O compro el sí, Disney, si sí. soy fanático de Disney y las otras series y Star Wars y esas Sí, cosas. y si te O das compro cuenta, el Netflix y no es como que estoy buscando, quiero 1000 canales, ¿me entiendes? No, sí, no, sí, no, y si te das cuenta, ya no vendes. cada vez, y yo creo que va a ser todavía más específico porque cada vez, por ejemplo, la NBA Ujú. ya trabaja por sí sola. Y la NBA es Sí. su propia plataforma de streaming y es su propia web y su propio distribuidor. Entonces, yo creo que hay series que necesitan para darse a conocer de otras plataformas, como puede ser Netflix, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eventualmente van a haber estos momentos como series del Señor de los Anillos o series de HBO, como Juego de Tronos, ¿no? No, no me extrañaría que de aquí a nada, o sea, de aquí a poco tiempo, salga alguna superproducción de independiente, de universo, yo qué sé, típico, Señor de los Anillos, Juego de Tronos, este tipo de cosas, y ya ni siquiera las streamees desde Netflix ni desde HBO, las streamees desde su página propia. Te metes en juegodetronos.com y a ellos les vas a pagar sus capítulos directamente. No me extrañaría Ujú. que lleguemos a eso. Y las otras compañías hoy en día están comprando esas producciones para que la gente los vaya a ver a ellos. Es como yo compro a Juego de Tronos para que la gente me vea a mí aquí. Yo compro, por ejemplo, Breaking Bad, que no es de Netflix, Better Call Saul, que no era de Netflix, lo compró Netflix para atraer al público que tenía una producción original de AMC, ¿verdad? Que yo creo que Better Call Saul se podría haber lanzado como independiente 100%, y lo compra Netflix y está en Netflix como método publicitario de Netflix. Sí, no, pero que eso que estás diciendo ya existe, ¿eh? O sea, por ejemplo, quizá no existe algo tan mainstream como poder competir, sí, que tiene la misma cantidad de suscriptores que Netflix o algo, pero, em, por ejemplo, hay una revista que me acabo de enterar esta semana, no soy lector de la revista, no consumo el contenido ni nada, pero escuché una entrevista con el director de la revista Orsay, ¿sí? Que está en Argentina, y me pareció impresionante que es una revista que se prevende, ¿sí? O sea, entonces ellos vienen y cobran como una suscripción sin antes de que te llegue la revista y claro, te puede llegar física, pero también producen muchísimo contenido en línea, videos, pam, pum, sí, un montón de cosas. Y ellos ya no dependen de ni un solo patrocinador de publicidad ni nada, ¿sí? Sino que se fueron a... Todos somos estas personas que saben hacer contenido, ¿no? Y ahora, ¡pum! Si quieres leer nuestro contenido, pues páganos esto y vas a mantenernos vivo y tal. Y cuando se publique la nueva edición te va a llegar, pero primero la precompras, ¿eh? Entonces, la libertad creativa que tiene esa revista es estúpida, ¿eh? Estúpida, ¿sí? O sea, Mm. porque es como, ¿qué? Al patrocinador que tengo, al de Pepsi, lo que querrás, ¿no le va a gustar lo que hago? Me chupa un huevo, ¿eh? O sea, Claro, ahora me debo a mis lectores de verdad, ¿sí? O sí, sea, sí, de porque no verdad me están debo a mis comprometidos. lectores y no un ¿Sabes? Sí, sí, cero compromiso. ¿sabes que me recuerda mucho a este tipo de temas? South Park, la serie de televisión South Park, yo Ajá, soy pero súper sí, sí. fan, y él es más de lo mismo. Ellos utilizan su mismo canal de distribución, o sea, vos podés ver gratis, sin pagar, desde su web todos los capítulos. ¿Ah, sí? Sí, sí, vos te metes en southpark.cc, creo que es, de Creative, no sé, pero sí, la web oficial de Creative South Park. Commons. Sí, no, no, Sí. pero la web oficial de South Park y ahí tenés todos sus capítulos con los estrenos, con todo y todo.
Y sacaron un par de especiales COVID que sí iban a través de otras plataformas, pero su serie está totalmente gratis, totalmente online y gratis. Y gratis sí que Ah, no lo sabía. te meten publicidad dentro de los capítulos, te meten una publicidad de Burger King o una mierda por el estilo. Pero, pero claro, es una empresa muy independiente y por eso es que pueden también tirar tanta mierda a todos lados, ¿me entendés? O sea, Sí, pueden hablar de la censura en Asia de Marvel, por ejemplo, y cuando nunca vas a oír a algo en Disney o en Netflix hablando de eso porque se están jugando el mercado asiático, ¿verdad? sí. Y de hecho, ahora que Sí, que estamos... no sé si, o sea, si de verdad se lo están jugando, no, a veces creo que simplemente es falta No, no, se lo están de jugando. valor. Y yo no digo falta de valor, lo que pasa es que yo no tengo esos compromisos de esos contratos millonarios y demás que voy a dejar de obtener, ¿verdad? No, pero No, yo creo que en algo como el mercado asiático te lo estás jugando. O sea, ahí sí existe la censura. O sea, ahí pues realmente sí, existe la censura. O sea, de hecho no hay... O sea, ellos tienen sus propias redes sociales porque están censuradas las otras redes sociales. sí, sí. O sea, ahí existe la censura. Entonces, que es tan fácil como decir en plan de como, sí, no, no va a haber Netflix. Tampoco pasa mayor cosa. El 90% de los programas van a estar en nuestro tal, pero va a estar controlado por personas afines a nuestro sistema. Sí, 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 sí. Entonces, Sí, es impresionante el control de Asia, es increíble, ¿eh? sí, sí. O sea, yo no lo imagino. Hay veces que, como te digo, sí, yo ya tengo cierta huella digital y tal, y no sé, me siento como un poco expuesto, pero ese nivel de, de control masivo es una cuestión también para mí un poco distópica, ¿no? Un poco de novela. Pero y está ¿Qué ahí, pasa ahí? y está ahí, y lo que es más impresionante es que no solo está ahí, sino está ahí exitosamente. Está ahí Sí, en una sociedad que ha pasado de ser un país ultra pobre, o sea, muriéndose de hambre, a ser una potencia mundial, tecnológica, a esa cultura o sea, claro, tiene que comprometer muchos de sus libertades y sus tal, pero su forma de ser en general ha llevado a ser de lo que era prácticamente un país destruido a ser una megapotencia mundial. Una potencia mundial con ciudades construidas enteras a falta de ser llenas, o sea, a falta de llenarlas. Y a la vanguardia de cualquier tipo de tecnología, a la vanguardia de cualquier tipo de situación, con influencia cada vez más en Latinoamérica, en todos lados. y que es cuestionable incluso el tema de, sí, hay tanto control y demás de parte del gobierno y tal, y así súper, súper fuerte, pero no sé si la población en general escogería que fuera de otra manera, ¿eh? Ahí yo pienso lo mismo, o sea, yo pienso lo mismo, sí es cierto que cuando hubo como que si hay una pequeña revolución te la paran de golpe, Totalmente. pero sí lo que se dice es como o sea, realmente el grueso de la población, ¿me entendés? Es como y no es como por ejemplo Cuba, ¿no? Que no puede salir del país. Bueno, no sé cómo está la situación ahora, pero que no puede salir del país. Sí, no, entiendo que no puedes. O sea, si no puedes salir del país, te mantienen de cierta forma preso en tu país, ¿no? Sos preso del lugar en que naciste, no puedes participar en el mundo, ¿no? Allá no es así, allá Ujú. la gente, pudiendo salir de ahí, decide quedarse ahí. Mucha Bueno, gente no, porque al final están por todos lados del mundo, es cierto. También es que son un sí. huevo de personas, o sea, son muchísimas, como para no estar en todos Son lados. muchísimos. Pero sí, también muchísimos deciden quedarse, ¿no? Sí, no, muchísimos deciden Pero quedarse. sí que puedes encontrar una cantidad de disidentes del Sí, gobierno sí, chino no, también. muchísimos, muchísimos. Aquí en España, vamos. O sea, de hecho, Aquí en Guatemala, en Estados Unidos, en el mundo entero, ¿eh? las tiendas de conveniencia son chinos porque las llevan chinos. Y se les dice sinónimo de tienda de conveniencia es decir chino. Y es Sí, por eso. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no. Y aquí los chinos aquí son la venta de ropa de maquila. Sí, sí, tal cual. Sí, Sí, o sea, son los que controlan las maquilas. sí, Pero sí es totalmente. curioso. ¿Le íbamos a entrar al tráfico o no? ¿O lo Venga, vamos vamos a dejando entrar para al el próximo tráfico. episodio? No sé cuánto tiempo. ¿Le vamos a entrar al tráfico? Sí, podemos hablar un poco del tráfico si querés. ¿Saltamos al tema del tráfico o lo dejamos para el... Sí. Yo creo que lo podemos quizá introducir y terminarlo en el siguiente episodio, ¿eh? Ok, ok. Yo porque
lo habíamos propuesto la vez pasada. La vez pasada hablamos de violencia Sí, y creo que salieron cosas interesantes y demás, pero a mí me gustaría hablar del tráfico porque creo que es una cuestión tan asumida, ¿sí? En un país como Guatemala, como así es, ¿sí? O sea, simplemente es como, somos como esa ollita, ¿no? Que, ¿has visto ese como que ese video, meme, no sé, de la rana que está en una olla que tiene fuego y que se está calentando el agua? Y entonces como sí, que la rana, o sea, como que hay dos ejemplos, ¿no? La olla con agua caliente, si la rana entra, ¡puf! Salta porque se quemó, pero si la rana está dentro y se va calentando el agua poquito a poquito, poquito a poquito, de repente llega un momento donde se quema, pero no se salió porque nunca se dio cuenta que el agua estaba calentándose, ¿no? sí, sí. Pues creo que así pasó, ¿eh? Porque cuando yo Yo era creo, niño, ese tráfico no existía. yo creo que No voy a existía. poner un poco en contexto, o sea, para el resto de personas Sí, que no sí. sean de la ciudad de Guatemala. El tráfico de Guatemala, yo no he estado en ciudades, yo qué sé, no he estado en Nueva York, por ejemplo. Entonces no te puedo decir el tráfico que existe ahí. He estado en Madrid. Y cuando la gente habla de tráfico en Madrid, o sea, no tiene ni idea de lo que están hablando. Ni idea. Y en Guatemala, ¿cuánto puede ser? En plan, a lo mejor un trayecto de 2 cuadras puede llegar incluso a tardar 1 hora. Depende del día, el dónde estés y Del, demás, pero, pero pero sí, sí. pero sí. O O sea, sea, a ver, creo que yo sí he ido unas cuantas veces a Nueva York y realmente el tráfico de Guatemala me parece peor, ¿sí? Mucho peor. Eh, También el de Madrid, a mí no estuve tanto tiempo, pero me pareció un chiste, ¿eh? sí, no, no. Y así no puedo encontrar un lugar donde yo te diga, ay, existe este tráfico, ¿sí? No lo sé, no sé si en Yo, Tokio, por ejemplo, no he estado ahí. no, pero yo veo vídeos así en plan los típicos estos de la India donde se van cruzando así carriles y se tiran los carros. Uno diría en plan de, esto se ve peor que Guatemala. Sí, sí, se Pero, ve peor, se ve peor, es cierto. Ajá, pero, pero no he estado en esos lugares. O sea, mi punto es de que yo haberlo experimentado, no ha sí, pasado, ¿eh? Pero, pero sí, es evidente que a diario, ¿sí? En las horas pico, es mucho más rápido caminar, por ejemplo, que irte en carro, ¿sí? O sea, irte en coche. O sea, y luego estamos por hablando mucho, que ¿sí? Guatemala, a ver, Guatemala es una ciudad, no sé si su extensión será pequeña o grande, pero lo que está claro es que esta ciudad realmente ha crecido muchísimo. Y todas las Sí. personas de las afueras de la ciudad y que ha ido abarcando pueblos y etcétera, eh, trabajan en la ciudad principalmente. Y entonces Sí. existe una afluencia de tráfico no solo de personas dentro de la ciudad, sino de todos los alrededores. Sí, estamos hablando de que el municipio de la ciudad de Guatemala, si estoy, no el dato exacto, pues que alguien me lo ponga en los comentarios, pero estamos alrededor del 1 millón de habitantes. ¿Sí? Pero el área metropolitana, ¿sí? Está alrededor de 4.5 millones de habitantes. Es decir, que hay 3.5 millones de habitantes viviendo en las afueras, ¿sí? Alrededor, que una gran proporción, yo diría la mayoría, entra todos los días a la ciudad. Entonces, la mayoría de gente vive afuera de la ciudad, pero todo el mundo entra a la ciudad y es una cuestión que ha crecido muchísimo en la ciudad de Guatemala. El área metropolitana es muy, muy grande. Es muy grande. Sí, es en Eh, una ciudad que no y todo tiene, está colapsado. que todo está colapsado. Y es que no hay transporte público, no hay sistema de metro. ¿Por qué no hay sistema de metro? O sea, no, creo que es mucha inversión, ¿no? No se puede, ¿o qué? ¿O es un proyecto a muy largo plazo? No tengo ni idea. Política O sea, si guatemalteca, ¿no? escuchas las razones como de los políticos, hay como razones históricas y todas han ido como cambiando a lo largo del tiempo. Primero es que es muy costoso. Segundo, habían otros que decían que era sísmico el territorio, entonces pues no se puede hacer un metro en un lugar sísmico, lo cual es falso porque pues evidentemente Japón y México son lugares súper sísmicos y ambos tienen metro. Sí, sí. Pues miles de excusas, pero la verdad es que yo creo que nunca ha habido voluntad política. En estas elecciones mucha gente está pensando en, prometiendo el metro.
pero es algo que ya se había prometido antes y demás. No lo sé, o sea, no sé muy bien cuáles serán las componendas y cuáles son los intereses que hay ahí en el tema del transporte público, porque algo importante de saber del transporte público de Guatemala es que es privado. O sea, cosa como bien irónica y que no pasa en otros lugares, creo yo. No conozco otro lugar, otro país donde el transporte público sea privado, pero se llama transporte público porque el gobierno lo subvenciona, pero es una empresa privada la que presta el servicio. Entonces, En Holanda es igual, ¿eh? ¿ah, sí? En Holanda es igual. Sí, Bueno, son pero empresas privadas seguro y... algunas regulaciones y demás habrá en Holanda porque el servicio público de Holanda de transporte no es malo, ¿eh? No, funciona, vamos, pero perfecto, no lo siguiente. O sea, vamos, es impecablemente perfecto. El transporte, por lo menos mi experiencia de un año de vivir ahí, me parecía, pero increíble. Entrar, es cierto que es mucho más pequeño, no es ni comparable con un sistema de metro de Madrid, porque no se puede comparar. O sea, el sistema de metro de Madrid es Bueno, porque es súper una ciudad grande. mucho más pequeña, ¿no? Claro, claro, es mucho más pequeña en todo sentido, pero vamos, el transporte público, los trenes, todo iba ahí impecable, limpio, perfecto, a su hora. Bueno, pero el Metro Madrid también, No, el metro de Madrid yo no funciona viví muy en bien. Madrid, El pero metro de Madrid funciona funciona perfecto. excelente, me O pareció. sea, sí, o sea, el metro de Me Madrid. pareció que excelente. Y además que es muy grande y abarca muchísimo, muchísimo y muchísimo espacio. Y hay muchísimas paradas, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. realmente utilizar el transporte del metro en Madrid es poco lo que necesitas caminar realmente, sí. Sí. Sí, o sea. Pero ajá, el punto es de que no hay metro. Eso significa que la mayoría de gente se mueve en su vehículo propio. Eh, Es que, tenemos y como otra cosa es estas. que ni siquiera hay aceras para caminar en gran No, parte de no hay la ciudad. aceras. Es que no hay aceras para caminar. Entonces, si quieres ir caminando, no puedes ir caminando porque no hay dónde caminar en mucha parte de la ciudad. Sí, aparte esta psicosis con la que vivimos, que hablábamos el episodio anterior, ¿no? Que te De la hace seguridad, a etcétera. cualquier lado que me quiero mover en mi propio vehículo con las ventanas oscuras Sí, para no, que pero nadie me no, vea y no obstante, no, o sea, no obstante, las personas que utilizan el transporte público, personas de mayor necesidad, etcétera, no tienen dónde puto caminar, o sea, van caminando en la carretera, o sea, no hay aceras, o sea, no está adaptada la ciudad al peatón, no está ciclovías, no se le, es que no hay nada de eso, ¿no? sí, no. Bueno, sí hay unas que otras ciclovías, creo que se han ido construyendo con el tiempo. Sí es cierto que bueno, todo como a medias, ¿sí? Todo como deficiente. O sea, por ejemplo, la ciclovía más larga que conozco es la que va de las Américas al Parque Central, la cual toda la Avenida de las Américas y la Avenida de la Reforma están muy bien, pero después es un pedacito dentro de la carretera normal donde va el Transmetro, donde van los carros y demás, y que realmente se pierde el sentido de que sea una ciclovía, ¿sí? O sea, se pierde completamente el sentido de la ciclovía. La otra, y para el regreso de esa ciclovía está metida dentro de la Sexta Avenida, que es una calle peatonal. Entonces, a ver, o es peatonal o es ciclovía, ¿no? No puedes como, sí, tener una calle tan concurrida de gente y al mismo tiempo pensar de que por ahí va a pasar una bicicleta tranquilamente si no tiene un carril separado, ¿no? No solo pintado, sino que separado, porque la gente camina sobre el carril de la ciclovía. Allá el tema de Porque, los pues, patinetes eléctricos no existe, ¿no? sí. Acá está como muy incipiente, está muy. Pero ya incluso hay estos patinetes De que alquiler y todo. podés. Que son. Ajá, que están en la calle Y, y con una y, aplicación. y por normativa se meten en la calle y van como si fuera un vehículo motorizado. Eh, es tan. Son tan pocos y demás que no lo sé, ¿eh? No sé por dónde transitan. Yo les pasé a un par de turistas que llegaron al tour eh, y llegaron por la acera. Pero no sé si porque por turistas no sabían por dónde van, iban o sí. Yo me imagino que más lo usarán en la acera, ¿eh? Sí, puede ser. Y en las ciclovías. Pero, pero sí. Sí, eso. Y entonces, pero básicamente el punto es de que el tráfico está colapsado a toda hora. O Creo que sea, para poner un poco, esto es mi experiencia personal de hace, tenemos que poner una cantidad de años que vivo en España, porque siempre se me olvida, no podemos estar todos los capítulos contando años. Yo qué sé, 10 años, ¿no?
Tenemos que sacar la real o solo podemos decir 10 años y ya. sea, siempre 10 años, así, siempre 10 años. Llevo 10 años en España, punto. Bueno, entonces hace 10 años cuando estaba en Guatemala e iba a la universidad, el trayecto en coche de mi casa a la universidad sin tráfico, 12-15 minutos. De mi casa, zona 10, a la Landívar. 12-15 minutos. Sí. Ese era más o menos el trayecto sin tráfico. Y todas las mañanas con tráfico era 1 hora y cuarto, más o menos, todas las mañanas. Estamos hablando de la diferencia de tráfico de lo que puede ser un trayecto en 15 minutos a 1 hora y cuarto. Eso hace 10 años. Hoy no me quiero imaginar cómo está la cosa. ¿Vos crees que sigue igual o ha cambiado mucho? No, 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 mucho peor, mucho, mucho, mucho peor, sí. O sea, yo te digo, a mí, Esa fue mi percepción cuando estuve yo en yo, Guate, o sea, cuando estuve en Guate hace un par de años, esa fue mi percepción, que esto estaba, vamos, pero mal, mal. sí, no, 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 o sea, yo por ejemplo que vivo en Carretera Salvador, que es uno de los peores tráficos que hay, pero no es el único, ¿sí? O sea, igual la zona 10 es fatal, el Boulevard Liberación es terrible, la calzada Roosevelt, wow, o sea, sí, no, 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 Sí. no, no, no somos los únicos que padecemos de tráfico, la Vía Lobos, por ejemplo, o sea, por todos lados. Yo calculo que mi velocidad promedio, cuando manejo en algún lado, varía entre 10 y cuando vamos rápido, 20 kilómetros por hora. O sea, Es que para eso era en bicicleta. y sí, 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 sí. El problema de las bicicletas, primero, es que no hay tantas ciclovías y segundo, que como Guatemala es un valle y muchas de las ciudades Cuestas y tal, ¿no? ajá, sí. Hay Sí, mucha montaña, hay sí, las mucho. cuestas dificultan. Bueno, pero los patinetes eléctricos sí que se pueden desenvolver relativamente bien en... Sí, sí. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que en Guatemala tampoco tenemos una cultura del peatón, ¿eh? O sea, Es que aquí ese los es el pasos de problema, cebra, el que tiene eso es que lo que te parar es decía. el peatón. Sí, sí, eso es lo que te decía, que en Guatemala es que no hay ni aceras. Es que no... Y como vos decís, eso, por ejemplo, eso es uno de los cambios importantes que yo vine, cuando yo vine a España, me impresionaron, es eso, de que en Guatemala literalmente el peatón se para en el paso de cebras a que pasen los coches. O sea, no es... Sí, Sí, no hay, sí, sí, no sí, hay... sí. No, acá te paras hasta que ya no pasa, hasta que ya no pasa el carro, puedes pasar. No importa si hay paso de cebra o no. O sea, entonces son un poco irrelevantes los pasos de cebra, ¿eh? O sea, también por eso el peatón cruza donde se le dé la gana. Pues yo quería, o sea, Eh, hablando de ese tema, yo creo que hay dos aspectos que a mí me parecen como lo más importante, ¿no? Uno, Ujú. el tiempo de vida que dedica uno a eso. O sea, ¿cuánto de tu vida se pierde? No, no se pierde, no, porque te pones un podcast, te vas escuchando música y vas intentando hacer tu vida más amena dentro del Va tráfico, escuchando del ¿no? otro lado del charco y entonces ya, Por es ejemplo. como que ya no se perdió el tiempo, ¿eh? Sí, por ejemplo. Pero aún así es eso, es como, y si quisiera estar escuchando el otro lado del charco en mi casa, mientras estoy en el Sí, gimnasio o algo de eso, ¿sabes? O sea, es como, estás obligado a estar en un vehículo durante horas al día. Es que no a la semana, al día. Es como yo al día estoy 2, 3 horas en un coche, como si me estuviera moviendo trayectos súper largos. O sea, al día me paso en el coche como si yo estuviera en España yéndome de Murcia a Valencia o a Madrid. O sea, eso es impresionante. O sea, que tu vida diaria, y además que eso es para ir a trabajar. O sea, me subo al carro para ir sí, 1 hora y media, para ir a mi trabajo, donde voy a estar 9 horas entre tal y cual, para después ir otra hora y media a mi casa. Si no es que tengo que hacer después un par de paradas para recoger a los hijos o al tal o al cual, y entonces, ¿qué es? Tu vida es estar en el carro y en el trabajo. O totalmente. sea, Totalmente. yo creo que guatemalteco, y me atrevería a decir incluso promedio, es estar transportándose para ir al trabajo y regresando a casa. Eso debe abarcar Por el ejemplo, 90% de las horas despiertas de una persona. El trabajo y el transporte al trabajo. sí, O sí, sí, sea, sí, tal cual. O sea, tranquilamente, ¿eh? y- yo ahora que pues trabajo en línea,
afortunadamente lo siento menos, pero cada vez que, por ejemplo, tengo que bajar a dar un tour o algo, son días que paso, si no tengo que salir a hacer nada más, por lo menos un promedio de 3 horas en el carro. O sea, De promedio, solo es que una es de hora, media. 15 minutos. Y yo porque, Por no ir sé, solo a un lugar y de regreso, ¿eh? yo crecí con mis dos padres que de cierta forma eran autónomos o eran independientes en ese aspecto. O sea, mi viejo trabajaba en su casa y él no tenía que salir, o por lo menos puedes elegir y no salir a las horas pico. Pero una persona que trabaja en un trabajo de oficina, una persona normal que trabaja en un trabajo de oficina, es que tiene que despertarse a las 5 de la mañana para subirse al carro para llegar a su hora a trabajar a las que a las 8 de la mañana. No sé, vos poneme un poco en contexto de tiempos, pero sí, o sea, Sí, sí, o sea, bueno, a ver, ¿cuáles son las horas pico, por quizá tres ejemplo? horas de un trayecto bueno, depende de dónde, ¿eh? Depende de dónde, Pero que imagínate, si ¿dónde, conozco dónde gente están los que... call centers, no? Que es un trabajo súper importante en Guatemala. En diferentes partes de la ciudad, ¿sí? O sea, hay algunos en zona 10 en La Pradera, otros en zona 9, otros en zona 12. Vamos a concentrarnos, pues escogí un punto de esos. Y ahora imagínate, ¿dónde Pero puede ponete, ir? no, pero te voy a poner un ejemplo, ¿sí? O sea, yo tenía un compañero de trabajo que vivía en Misco, que es un lugar donde vive mucha gente, y trabajaba en el área carretera Salvador. Trabajaba conmigo. Eran 3 horas, ¿eh? Diarias. 3 horas ¿De un trayecto o de ida y diarias regreso? de un trayecto. O sea, eran De un 6 horas trayecto. diarias. Eran cinco, como cinco, Cinco porque el horas. regreso eran como dos. Bueno, pues cinco cinco horas horas. diarias. 5 horas Y, diarias. yo trabajaba en un colegio, ¿eh? Para un trayecto que sin tráfico, ¿cuánto podría ser? ¿25 minutos? ¿Media hora? Es un Como trayecto media largo. O sea, hora. es un trayecto Es largo. un trayecto Misco largo. carretera es largo. Es Pero un bien, trayecto le largo. ponemos Como media hora, media hora. 35 minutos. Pero lo que son 35 minutos sin tráfico, ahí en Guate la realidad es que son 3 3 horas. horas. Y dos veces ese trayecto son Lo 6 multiplicas por horas. 6. Y esa 6, persona exacto. trabaja 8 horas al día. O sea que estamos hablando de eso, de 14 horas de su día está en el carro y en el trabajo. Más que Sí, duerme 8, le quedan 2 horas para ver Netflix. Si es que no se ducha sí. ni cena. Sí, 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 no, y si es que no es padre, que era padre, ¿sí? y, que, y, Y, que, y que es inhumano porque ese trayecto de 3 horas en la mañana lo hacía con sus hijas, ¿eh? Para llegar al colegio. sí, O sí. sea, Sí, 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 yo es me acuerdo, por impresionante. ejemplo, bueno, nuestro caso era diferente porque el bus iba haciendo paradas, ¿no? Entonces el trayecto no era tan largo. Pero yo sí yo me he puesto a pensar, a filosofar cuánto tiempo he estado en el bus del colegio y, a mí era yo el primero en recoger en el bus del colegio. Ujú, Y de ida solía haber más tráfico que de regreso, creo yo. ujú. Y yo era una hora y pico diaria. Una hora y pico diaria en Yo el bus. era, yo en el bus era el último en subirme y el primero en bajarme, ¿sí? Es decir, nosotros salíamos a las 2:40 del colegio, yo estaba normalmente en mi casa a las 3 menos 5, ¿sí? Hacía Sí, o 15 sea, minutos. 15 minutos. ¿Y de ida? Ahora, si yo hiciera el mismo trayecto de que hacía mi bus del colegio en ese tiempo, ahora es por lo menos 1 hora y cuarto a 1 hora y media. Sí, o sea que el tráfico, vamos, que ha incrementado 100% o sea, un 100% en estos últimos años, ¿no? En estos Sí, como un últimos 300%, diría yo. 300%. Es increíble, 300 o ¿no? 400%, ¿eh? Y ahora yo había dicho Es... que habían dos aspectos que quería hablar de esto, y uno, la cantidad de tiempo, y dos, el por qué, ¿no? El por qué existe ese tráfico. Eso es negligencia política por todos lados. Total. Negligencia política. Y además que, queridísimo alcalde Álvaro Arzú, ¿no? ¿Cuántos tiempos Difunto estuvo, alcalde. difunto alcalde? ¿Cuánto tiempo estuvo él Sí. de alcalde de Uf, Guatemala? no sé, desde los 80, ¿eh? Desde los 80. O sea, fue alcalde, alcalde, Sí, pero, presidente, pero tiene alcalde, dos alcalde. periodos que no, porque uno fue presidente y el otro pues no era del Parlacén y demás, entonces tiene como 8 años de que no fue él, pero sí, 20 y pico de años él. 20 y pico años. O sea, estamos hablando. Calculo veo que sí. El brother ese fue alcalde de la ciudad de Guatemala cuando no había tráfico. Sí, Y dejó de ser alcalde de Guatemala cuando uno se cuando se tardaba murió.
Sí, porque se fue vitalicio, ¿eh? Ah, Nunca salió, ¿eh? Hasta que se murió no se fue, ¿eh? sí, Ni sí. se ha ido, porque son los zarzuistas los que están ahí. Ya, o sea, ellos son, o sea, bueno, no digo él personalmente, ¿me entendés? O sea, su equipo, o sea, su gestión, Sí. el tiempo que él estuvo de alcalde como representación, porque a lo mejor el tío era un mindundi y no controlaba nada, o a lo mejor controlaba todo y se la pelaba todo. O sea, una de las dos, ¿me Dicen que entendés? controlaba todo, ¿eh? O Pero no sea, sé. eso, eso no lo sé. Lo que sé es que mientras él estaba ahí, no se hizo nada, no se organizó nada. Y el caos que hay hoy en día es por culpa de esa gestión. También hay que incluir las áreas metropolitanas, donde habíamos hablado antes que él no era el alcalde, que no tuvieron la capacidad de industrializar sus propias zonas para que la gente no tenga que ir a la ciudad a trabajar. O sea, la gente tiene que ir a trabajar a la ciudad porque los afueras de la ciudad no son capaces de industrializarse. Sí, no, ¿sabes? Y ahorita que decís este tipo de cosas, o sea, cosas que te vas dando cuenta con el tiempo, ¿no? O sea, este miedo al tráfico, porque es que de verdad disminuye tanto la calidad de vida, que 100%. yo me recuerdo cuando estuve allá en Murcia, te decía, así como, no, pero y estos lugares que están así aledaños, ¿será que no se, o sea, será que se están poniendo? Porque si no, o sea, yo así como que con el miedo de aquí no hay tráfico y Sí, por sí, sí, favor me que lo no se decías. convierta en otra Guatemala, ¿sabes? Y te está, es que no, es que eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Y eso no pasa aquí, no porque tengamos más o menos personas, es por, o sea, negligencia política. Es que es negligencia. Sí, si Guatemala fuera la primera ciudad grande de ese tamaño, que yo te digo, no es que no sabe, como con la pandemia, ¿no? No sabemos ni cómo reaccionar a esto y nunca se ha visto. Pero si Pero me hay cuentan, o sea, tantas ciudades grandes funcionales. ¿no? Y me cuenta, y nosotros hemos visto crecer la ciudad de Guatemala. Si es que la ciudad de Guatemala ha crecido a una velocidad increíble, pero increíble Sí. lo que ha crecido esa ciudad. O sea, yo lo que para mí era esa ciudad, y me siento viejo diciéndolo, pero es que realmente no soy viejo. Es que la ciudad ha crecido tan rápido que en el tiempo de vida mío, o sea, la ciudad, cuando yo fui la última vez, es que no existía la mitad de las cosas que hay ahí. No existía la mitad de las cosas que hay ahí. Pero ¿a qué quiero ir con eso? Que eso quiere decir que ha ido, o sea, que había tiempo para planificar, que no es que se tuviera que Total. trabajar sobre algo que ya estaba mal, no, es que no estaba mal, no había nada, había espacio, había eh, posibilidad de moverse y es que se las peló. Se las peló y dejaron que eso creciera como creció y fueron a base de desniveles intentando tapar baches. Y ahora hay desniveles en toda la ciudad que están igual de congestionados que los no desniveles, ¿no? Sí, no, el último que acaban de inaugurar es el que está ahí entre la Guardia de Honor y para entrar a Vistahermosa. O sea, que es por cierto el segundo desnivel dentro del mismo lugar, ¿sí? O sea, ahora se cruzan los desniveles y wow, o sea, lo acaban de inaugurar y todavía antes, ¿sí? Cuando inauguraban cada desnivel como que ayudaba por un ratito, ¿eh? O sea, los primeros meses o el primer año después de que inauguraban el desnivel es como, uff, este no, este ya ni siquiera tuvo la capacidad de un día, ¿eh? Un día, es decir, así como que ay, acaban de inaugurar el desnivel, ya pasaron y ahora se puede pasar por ahí. Y, y que, se- Somos y que unas colas seguramente en ese ayude, ¿no? O desnivel. sea, bajó el trayecto de 3 horas a 2 horas y 45 minutos. Seguramente algo por el estilo será. El, No, este no lo bajó en nada, ¿eh? Este ¿no? último, o sea, antes sí, el de 3 lo bajaba a 2:45, a 2:30, si lo quieres ver, pero ahora es que no lo bajó en un segundo, ¿eh? Y no hay como organizaciones así públicas o centros que estudien el tráfico y el... Es que siendo algo tan como fundamental de la calidad de vida, es que yo me pongo a pensar, si un guatemalteco, ¿qué hace un guatemalteco promedio? Trabajar, conducir, en su mayoría, Y dormir, ¿eh? y dormir. O sea, Y trabajar, ya, conducir y y ya. dormir. Es eso, es eso. Y entonces, siendo algo tan fundamental en la vida del guatemalteco promedio, no existen como organizaciones o instituciones que estén dedicadas a estudiar la repercusión del tráfico públicamente, a nivel público, No como lo sé, ¿eh? discusión Pero es una social, buena como... oportunidad, ¿eh? Sí, no, porque No lo sé. debería de haber alguien que esté, que, o sea,
Y además, justamente hoy estaba escuchando un podcast y decía, como hoy el tiempo uno lo tiene en el teléfono, ¿verdad? O sea, las agencias estas meteorológicas y el tráfico uno lo tiene también en el tal. Uno puede ver cuánto tráfico hay en las ciudades y tal. Pero debería de estudiarse en plan a detalle de realmente la repercusión del tráfico en la sociedad guatemalteca. Y yo creo que sería tan obvio, o sea, después de estudiarlo, es que seguro habrán estudios, no quiero decir que no hayan, a lo mejor lo desconozco, pero no veo cómo no puede ser tan obvio que necesita un cambio, pero súper drástico, y que ese cambio tan drástico no es tan caro a comparación del bienestar de vida que le va a dar a las personas que hoy en día se pueden morir en la ambulancia porque no pueden llegar al hospital, ¿me entendés? Total, Que total. dedican 3 horas de su vida para ir a estudiar a la universidad o al colegio o al trabajo. Es como realmente de qué se trata tu vida. Es que ahora que tu vida se trata de ir en el carro sentado. Sí. Y de hecho yo es de los factores que me plantearía así como para volver a Guatemala, ¿no? O sea, no me lo planteo porque ya lo tengo decidido. O sea, tal cual no voy a volver. O sea, pero mis dos principales argumentos es inseguridad y tráfico. Y probablemente tráfico está arriba de inseguridad. Ah, por Es, mucho, por mucho, por o mucho, sea, por si yo digo, muchísimo, ¿por qué hoy en día no vivo en Guatemala? Tráfico número uno, inseguridad número dos. Sí, Y sí, luego sí, el resto sí. de mierdas, que serán las cosas. Ahí no se acaba la lista, ¿Ya? ¿eh? Pero bueno, pero principales. Sí, 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 sí. No, sí. Y creo que y son cosas que no entiendo cómo no hemos logrado como sociedad resolverlas y que son o para pres- ayer, ¿eh? Son y urgentísimas. no, ya no te digo solo resolverlas, es presionar para que se resuelvan. Porque es lo que te decía antes de la movilización de la gente, que yo recuerdo manifestaciones puntuales de Guatemala donde la capacidad de la ciudad para movilizarse es impresionante. Y la gente Sí, sale a las calles y se manifiesta y dice las cosas para ciertas cosas. Pero el problema es que nos pasa como lo que estabas contando, el meme de la rana, que se fue quemando hasta sí, que se quemó ahí y es que ya no sale a la calle, pero tendrían que salir. O sea, es que o sea, con ese tema, de verdad, es que a la gente le están robando horas de vida, horas que no sé, no puedo decir porcentajes, pero en una inmensa cantidad de ciudades del mundo no estarían viviendo así. Y ya no quiero decir, sí, y ya no quiero sí. decir ay, no, sí, el pijo este que vive en España o el este que se va a Estados Unidos, es como no. O sea, en muchas ciudades, o sea, es una Sí. negligencia total y una falta de estructura. Y luego es que es tan fácil como el día que construyeron esa carretera, haberle hecho 2 carriles al lado, pequeñitos, uno para las Pero es bicis que no es y una uno cuestión para de, las no es motos. una cuestión. ¿Me Sí, entendés? podría ser, porque Uno para las la bicis. sobrepoblación de motos que hay es una Pero cuestión. la sobrepoblación de motos es repercusión a la sobrepoblación de vehículos. Porque Total, ahora la motos, totalmente. Y la sobrepoblación de vehículos tiene que ver con la inexistencia del transporte público. la O sea, inexistencia del todo esto se transporte resuelve con público. transporte público. Sí, sí, tal Así es cual, sencillo. tal cual. Transporte público y cuando, pues, no sé, cuando decís, o sea, si hablamos de transporte público, a mí me gustaría incluir espacios para caminar y para ir en una ciclovía. Sí, 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 sí. Porque hay trayectos que se podrían hacer, trayectos muy grandes que en una bicicleta o en un patinete eléctrico, porque con la tecnología de hoy en día los tenemos, se podrían hacer perfectamente con... es que para no ir muy lejos, ¿cómo se llamaba esta? La Roosevelt, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí. ¿Te imaginas la Roosevelt con un carril más? Claro que sí, o sea, con un carrilito pequeño, perfectamente. ¿Me entendés? Y así Sí, como no, no, ese no, y hay límite que de calles. priorizar esos espacios, ¿sí? O sea, Sí, ¿sabes qué es lo comenzar que por pasa? ahí. Ajá, en lugar de estar haciendo este montón de carriles reversibles, que no sé si eso existirá en otros lugares o no, yo no lo he visto, de que Es esto que de que a cierta hora esta vía tiene más carriles y entonces le robo a la otra y entonces hay tráfico en eso. todos lados. Vamos a explicar eso porque eso realmente no existía yo recuerdo que cuando empezamos a ir al colegio nosotros, porque nosotros vivíamos en el centro de la ciudad
y estudiamos dentro del área metropolitana, pero afuera, porque sigue siendo área Sí, metropolitana, ¿no? O por lo menos hoy en día es área sí. metropolitana. Y entonces era eso, era un trayecto que habíamos hablado de eso, 20 minutos más o menos sin tráfico, ¿no? ¿Qué pasa? Que como toda la gente del área metropolitana viene a la ciudad, se congestionan. Entonces, cuando íbamos al colegio, nos quitaban la mitad de los carriles para que la gente que venía entrando a la ciudad pudiera, Pero eso ya pasaba en la época que estábamos en el colegio. en los últimos años Sí. pasaba, sí, sí, en los últimos Ok, años no me pasaba. Yo me acuerdo. recuerdo del bus que empezaron ya habían construido el paso de nivel que estaba enfrente el de las luces, el paso del nivel de las luces, Sí, ese ya lo habían sí, sí, construido. Y sí. entonces ese paso de nivel ya lo estaban utilizando como carril auxiliar. Pero Ya, vamos, ya, ya. es un trayecto, ¿cuántos kilómetros puede tener carretera? O sea, del centro a... Bueno, del mero centro No, no el mero a donde centro, estaba el colegio eran el trayecto que 13 utilizan kilómetros, pero en el ese trayecto trayecto será donde de unos hacen 8, ¿eh? el trayecto del carril auxiliar, en Al general, trayecto del carril auxiliar, ahora, ahora, ahora serán, hasta vamos donde a ver, termine, hasta donde con, termine. empieza, sí, empieza como en el kilómetro 13 y termina en el kilómetro 18, ¿eh? 5 kilómetros. O sea, 5 kilómetros en que quitan un carril de ida para poner un carril de regreso. Sí. Y al revés para el cambio de hora, ¿no? Para cuando la gente Sí, sí, regresa. sí. Y que es un caos, entonces se hace un caos de los dos lados. ¿Sí? Sí, Esa es la realidad, ¿sí? Los carriles reversibles son muy poco efectivos. ¿Sí? sí. Porque estás creando un embudo al momento en el que el carril reversible regresa. ¿Sí? El Entonces, problema, pues, ¿sabes cuál no es? Es es... que yo no le veo o sea, como un transporte público porque no veo como gran parte de la sociedad guatemalteca utilizando un transporte público. Tomando en cuenta Sí, es que son dos cosas. Primero que exista y después ese sentido común, esa parte cultural, hay que cambiarla. Y esa es dificilísima también, ¿eh? o sea, sí, y luego también que se reestructure la sociedad, porque muchas de las personas tienen vehículos de trabajo, ¿no? Y dependen de su vehículo. Y siguen viviendo afuera y se tienen que movilizar en su vehículo para poder trabajar, porque dentro de su trabajo siguen necesitando su vehículo. Entonces Sí, no porque se ha en el logrado centro de la centralizar. ciudad existe el Transmetro, existen las ciclovías, pero solo ahí. Entonces el problema no es el caos que hay solo en el centro. El centro de la ciudad, ok, te puedes mover sin necesidad de vehículo, en realidad, Sí. porque ya existe el Transmetro y porque ya existe... Pero el problema es que toda la gente que está llegando al centro no vive ahí. ¿Sí? Y O luego sea, el también problema es pasa, toda la gente que vive en los no alrededores. sé si te acuerdas, o sea, y aquí, y de hecho me acuerdo de cuando estaba en Guatemala y me interesaba la política de Guatemala, Quique Godoy hablaba de esto. Sí, Hablaba sí, sí, del sí, sí. tema de en las plantas bajas tener comercios. Sí, Y eso es algo muy, muy, muy típico de aquí. Y yo creo que vos te diste cuenta ahorita que estuviste en España. Yo tengo 3 supermercados. O sea, si me voy caminando, tengo 4 supermercados a menos de 15 minutos caminando. Caminando, ¿eh? sí, O sea, a menos de 15 minutos caminando, tengo 4 supermercados estilo La Torre, por ponerlo en contexto, sí, para que la gente un poco se sí, lo sí. visualice. Yo tengo La Torre, a 15 minutos de mi casa tengo 4 torres, caminando, porque, porque hay espacio y se ha ido estructurando la ciudad de esa forma. Y entonces no es como en Guate, que para ir al supermercado no solo tenés que ir encima de todo. Llegaste al centro, pero si querés ir al supermercado dentro del centro, tenés que tener vehículo también, porque no está estructurada de esa forma. Entonces, la gente que se tenga que mover del área metropolitana al centro de la ciudad, aún así, si quiere hacer algo dentro del centro, va a tener que usar el vehículo, porque no tiene, como aquí, que tenemos las ferreterías, tenemos muchas ferreterías a nuestro alrededor, farmacias, lo mismo. O sea, yo puedo decir lo mismo. Dije, a 15 minutos tengo 3 supermercados, pero es que a 15 minutos tengo 5 o 6 farmacias. Y a 15 minutos tengo 4 o 5 ferreterías. Y Lo que eso mismo. creo que está empezando a ser una realidad en zonas como zona 1, 4, 10, 14. ¿Sí? Eh, me atrevería a decir que eso es una realidad, pero la cantidad de gente que vive ahí es muy poca, ¿eh? Muy, muy poca. Mm, El problema no es ese. ¿Sí? El problema es todos los que vivimos en los alrededores, que necesitamos llegar ahí para encontrar todo eso. ¿Eh? claro.
Yo creo que le podemos dar al tema muchísimo más, pero ya medio nos pasamos del tiempo, ¿no? Sí, Entonces, señor. creo que podemos hablar el tráfico parte 2, porque es que hay mucho, ¿eh? Hay mucho, sobre todo la repercusión que se tiene no solo en el estilo de vida, sino en el imaginario también, ¿eh? Sí, sí, a Eh, mí ya me están surgiendo preguntas para el próximo. Por ejemplo, o sea, vos en tus 2 horas de tráfico diarios, ¿qué haces en el carro? ¿Me entendés? Sí, no hago muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, Es como mi porque oficina. algunas Porque veces, encima todo estás parado, ¿eh? Entonces es sí, como sí, una medio que oficina portátil la que uno algunas lleva veces ahí. hemos tenido videollamadas y vos estás en el carro hablando conmigo Muchas y veces. con Pochi también Muchas me ha veces. pasado, sí, que estoy hablando con ustedes y es en plan de como, vamos a llamar a varias, ¿qué está haciendo en el carro? Porque ahí está la mitad de su vida. Sí, ahí estoy en la mitad de mi vida y Hágale ¿qué? pues. Y estoy corriendo peligro porque estoy en una videollamada con vos. No, porque estoy estacionado en la calle, ¿eh? Sí, tal cual. Nada, pues así Sí, sí, sí. lo dejamos. Vamos a hablar un poco más del tráfico en otra ocasión y seguimos la próxima semana, ¿no? Sí, total, total. Perfecto, voy a ir. Ah, Venga, nos vemos la próxima semana.